Ahí está, Trovo. Señor, ¿usted se puso como la página de internet Trovo o qué onda? Es que yo antes transmitía entro jueguitos de PC. Sí, señor, cuidado, cuidado. Pirateándose ahí los nombres. Ahí está, perfecto. Bueno, es que aparte Trovo va con Alejandro, ¿no? Sí. Exactamente, rima, ¿no? Creo que sí. Ya se viene el partido, los equipos ya están en la cancha, tío Jimmy. La bienvenida como todos, los invitamos también a toda la banda a descargarse la aplicación de SofaScore, la mejor aplicación de estadísticas y fútbol y más a través de la descripción. Tío Jimmy, ya se viene el partido, los equipos ya están en la cancha y ya todo está listo para el arranque del encuentro. Juan Aguilar dice, ya te estás enamorando del América, que el América esto es el América, otro triqui, te estás enamorando del América, dice Juan. ¿Qué dices, Tricky? Nada, tío Jimmy, vamos contigo. Sí, efectivamente, ya estamos listos. Estamos viendo que hay un escenario bastante interesante y el partido se viene. Y recuerden que pueden ver las estadísticas de este partido, resultados en vivo y demás en SofaScore, la mejor aplicación puntuada de Latinoamérica y el mundo. Puedes ver marcadores, puedes ver resultados, puedes ver inclusive en etapas, es decir, etapa 1, etapa 2, no fue la palabra, bueno, puedes ver prácticamente todo lo que ves, posiciones, tarjeta amarilla, rojo, las estadísticas, mejor dicho, todo se puede ver, así que disponible para iOS y para Android, es la mejor. En la descripción del video se encuentra el link de descarga SofaScore, porque siempre va a estar informado de que voy y todo. Ahí está, perfecto, perfecto. Estamos ya listos, ya preparados para el arranque de este encuentro que se va a mover ya la pelota. Bueno, pronósticos ya listos. Insisto, para mí el América lo va a ganar, pero tema de tener cuidado. El San Luis no es un equipo cualquiera, es un equipo interesante. En sus últimos encuentros y su último encuentro específicamente, su último partido, hablando en claro, dio una sorpresota en la Liga MX ganándole el Pachuca. De local le ganó al Pachuca, eso lo hizo de local. Lo complejo es, de visita va a conseguir una hazaña, para mí es más complicado ganarle de visita con el equipo B al América que otra cosa, ¿eh? O sea, tampoco hay que menospreciar de que el América sea local, ¿no? O sea, la parte de que van a jugar en el Estadio Azteca se me hace más que una parte importante a la hora también de competirle, ¿no? Porque en el Estadio Azteca es un equipo que no recibe gol, es un equipo que gana, es un equipo que hace todo bien en el América, por más que no tenga la plantilla titular. Lo mismo decíamos en el partido contra Tigres, que Tigres podía dar la sorpresa, podía dar la campanada, ni siquiera anotó gol en ese partido, ni siquiera consiguió el gol. Ya se viene la noche del partido, ya se viene el arranque del encuentro para toda la banda, y ahora sí, la orden de Troya y el partido en marcha. El árbitro del encuentro dice, señores y señores, la pelota ya se mueve el día de hoy por la pantalla de Jeffer Deportes, el canal de Tricky Boy, el canal del tío Jimmy. Estamos ya rodando en vivo y en directo en una transmisión más de este encuentro. La toca el equipo del Atlético de San Luis en la salida. La tocan ahora por la banda de la izquierda. Este es Sanabria. Tocan ahora por banda de la izquierda. Viene con el centro levantado, deciden retrotraer la acción ahora, hacia atrás en los pies de Julio César, el Cata Domínguez. El Cata Domínguez va sacando el balón por el medio, le mete velocidad el Cata que avanza el equipo del Atlético de San Luis mandando el largo trazo bombeado. La pelota va botando, le queda Malagón desde el fondo, la pelota al arquero americanista. Ahora aparece Araujo, Araujo con la pelotita. Araujo a dónde va, Araujo que la domina, Araujo para Reyes, Reyes para Dos Santos para Álvarez, Álvarez para Dilrosun, ya tocó la pelota Álvarez, Álvarez para Dilrosun, Dilrosun ahora para Reyes, Reyes para Araujo. Araujo por la banda de la derecha, ahora regresa la bola para Reyes, ahora Álvarez sacando la pelota, la escuadra americanista ahora con Araujo, Dos Santos avanza, ahora con Araujo, el ex Celta de Vigo, regresa la bola, Lindy querida, ahora para Reyes, Reyes ahora para, en el momento presente, Calderón, el ex de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que domina la pelota en el círculo de la media luna, donde se parte el campo, la toca ahora Dos Santos, ahora con Richard el paraguayo, Dos Santos el mexicano, vuelve a interpretar el juego, ahora deciden cambiar la pelota hacia el otro costado de la cancha, donde ya está dominando la pelota Araujo, la toca Araujo, mucha calma en la salida con la posesión del balón el equipo del América, la idea está clara, abrir por banda para levantar centros, directo a Elian Hernández y directo al futbolista Martín, la toca por la derecha del Rosón, arranca del Rosón pegado a la línea de Cala, va a levantar el centro, toca, enganche y vincula ahora para Dos Santos, se animó, levanta el centro, segundo palo, balón ahora que le queda a Calderón, Calderón para Reyes, Reyes para Calderón, Reyes que retrocedió el esférico para Jonathan Dos Santos, apareció ahora Reyes, pegada a la línea de Cala, banda de la izquierda, la
la toca Dos Santos para quien en retroceso, ahora tocando para Richard para quien Richard ahora en corto vinculación de la pelota va para Dilrosun para Reyes con la casaca 3, ahora Irra Reyes para Kevin Álvarez con la número 5, los que se robaron a la novia, cuidado Kevin Álvarez, 2 minutos, se roban la pelota, acá la tiene Dilrosun en la devolución ahora para Álvarez, la pelota salió de la cancha, habrá saque de manos, lateral de manos que le va quedando al equipo de San Luis Potosí, 2 minutos con 28 Jeffer, vamos con análisis rápido y conciso y claro y fuerte, vamos. Bueno, América ya se sabía que iba a hacer ese planteamiento ofensivo, los primeros minutos van a ser totalmente controlados por el cuadro local y aquí es donde se va a ver cómo va a tratar del América de desequilibrar esta doble línea de 4-5 que tiene en el día del cuadro visitante. Para mí ese es el énfasis del partido, el partido se termina cuando el América haga un gol. Ahí está, señores, ahí está el pronóstico, abrazo grande a toda la banda digitalmente con nosotros. En una transmisión más con nosotros, dejando la manita para arriba con nosotros, en directo conectados a través de esta conectividad, la toca ahora, en cambio de frente, ataca el América, balón por la banda, Calderón picó al vacío, ahora la maneja Reyes con el centro, la bola se va hacia la banda de la izquierda, pase bloqueado, 3:16, pase al costado, a lateral ahora donde está el equipo del América recibiendo Gustavo Lea, reclama que está paradito en su banquillo el director técnico del equipo potosino, lateral que finalmente el árbitro cobra para el equipo de San Luis tras el reclamo de Leal, regresa la pelota ahora el jugador Moreno con la 187 el mexicano, ahora para Dourado para Güemes ahora para el jugador Moreno con la 187, Moreno pegado a la banda, Moreno sale, pierde la bola, gana Chicote Calderón, el de las Chivas, ahora tocó la bola para el número 6, Dos Santos, el ex de las Chivas, ahora tocó para el ex de la Galaxy, el que jugaba en Los Ángeles, ahora toca para Reyes ahora para Chicote Calderón, línea de fondo a levantar el centro, banda de la izquierda, ahora deciden vincular la bola y tocar en el sector de Dos Santos, y Dos Santos para quien ahora, para Araujo con la número 14, deciden darle el abanico de opción hacia la banda de la derecha a Israel Reyes, Dilrosun pegado a línea de fondo, va a meter la vertical, avanza Dilrosun, la tiene Dilrosun, línea de fondo, va por la banda de la derecha con el centro, ¡oh! La bola se va hacia el córner, tiro de esquina, vamos a tener para el equipo americanista en 4 minutos del partido 0-0, América ya lo iguala ante el equipo Potosí, jornada número 13, estamos en vivo y en directo con la poderosa Liga MX, señoras y señores, la estamos viendo acá por la pantalla de Triguitera, por donde más, la toca ahora por la banda de la derecha, la pelota, el centro levantado, banda pegada a la línea de cal, levanta la pelota, viene el centro, las parejas agarran en pareja de vals, agárrense las manos que vamos a bailar, viene Richard, levanta la mano y no es para bailar, es para hacer daño, y en el centro Richard con la pelota de pierna derecha, viene Richard Sánchez con el centro, balón bombeado, el centro, el cabezazo aparece del jugador Domínguez, después ahora el rebote le quedó a Álvarez que le pega así al rebote, la bola por la derecha le quedó a Dilrosun, línea de fondo, acá se viene Richard, señores, el paraguayo con el centro, la pelota bloqueada, el rebote, Dos Santos que le pega la pelota, salió de la caprichosa de la cancha lateral de manos, tenemos por el costado de la izquierda 0-0, 5 minutos del partido, América iguala ya ceros contra el equipo del Atlético de San Luis, jornada número 13 del campeonato mexicano, no hay nada más lindo que vivir un partido de fútbol mexicano acompañado de la mano del tío Jimmy y acompañado también de las voces experimentadas del grande Jeffer Deportes, saliendo ahora el equipo del San Luis con presión, Hernández, Chicote ganó el América, la tiene Henry ahora, Chicote con el centro, bola fuera de la cancha, la bola fuera del terreno, ya tenemos lateral de manos por el costado de la izquierda, será para el equipo americanista, tío Jimmy, 5 minutos. Sí, mira, estoy analizando mucho al Potosí y veo que está cerrando todas las opciones al América. Ya hace 2 líneas de 4, perfecto, para crear una presión justamente para evitar la sorpresa. Pero lo que estaba viendo también es que el América utiliza mucho el juego de la banda. Tienes que cambiar un poco el juego, porque si tú vas a jugar por la cancha y el Potosí te cierra espacio, por lo menos estos primeros minutos vas a tener muchas complicaciones, así que estudia el juego, trata de abrir espacios para sorprender al San Luis. Ahí está, pero bueno, por el momento el San Luis también está jugando a lo que ellos saben, que es la contra a largo trazo. El balón le queda ahora por la banda de la derecha, Vitiño salió de la cancha lateral, será Jeffer, 0-0, información de la banca de suplentes de ambos equipos, 6 minutos. Bueno, te informo, mi Triqui, que el América, el cuadro local, presenta a Luis Fernando Fuentes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Diego Valdés, Santiago Nevada, Oscar Jiménez, Ramón Juárez, Arturo Martínez, Bruce Mesmari, Dagoberto Espinosa. Uy, Triqui, casi un trabalenguas el anterior nombre de Bruce. Y por otro lado, el tema de Ricardo Chávez Soto, Sebastián Salles, Jean-Philippe Oliveira, Benjamín Galdanes, Jonathan
Villal, Jordan Silva, Eduardo Águila, Diego Urtiaga, David Rodríguez y Kevin Ortega. Son los de San Luis Triquiboy. Señor, no se me tropiece, dijo Monchito. Abrazo grande a toda la banda, al canal de Jeffer Deportes. 0-0, 7 minutos del partido. Tenemos centro levantado, centro levantado. Poncho dice: saludos al tío Jimmy Boy, dice Poncho Meren. Abrazo para Alejandro Romero. Saludos. Fíjate que apenas voy llegando a mi casa, es que fui hoy a Iztapalapa. Bueno, saludos pelota. a Poncho, cierto. Un abrazo enorme a Poncho. Acá. Sigamos contigo, Richard, Triquiboy. centro, segundo palo, va para el jugador en el centro buscando a Dos Santos. La bola se pierde, se va y se va y se va, se va, se va, se va. Y se va, y se va, y se va. Tenemos ya pelota en el lateral de mano. Será para el equipo potosino. Estamos en vivo y en directo por la pantalla del fútbol. El canal de Triquiboy, el canal de Jimmy Boy, el canal de MDPEC TV, el canal del tío Jimmy, el canal de Jeffer Deportes. Ya no más MDPEC TV, ¿verdad, No, tío Jimmy? Ya no más. Ya no más. Se llama el tío Jimmy TV. Así se llama. El tío Jimmy TV. Señor, ¿qué nos Sí. espera el tío Jimmy? Y te cuento que hay una sorpresita No voy a por decir lo allí. que nos espera mejor. A ver. No, hay una el que sorpresita. adivine es tremendo. Es que hay una sorpresita, pero no lo quiso todavía. Hay otra sorpresita, Hay una ok. sorpresita por allí que, bueno, se está cocinando. Más adelante lo diré. Señor, cuidado, cuidado No, es bueno, con las es letras, bueno, No es se nos bueno. vaya a mezclar algo diferente. 8:31. La pelota le queda al América, es de Reyes. Reyes ahora la pelota del número 3 dominando en corto. Araujo toca por la banda sutil para Dilrosun con el número 24 pegado a la línea de Cal. Viene Dilrosun, toca ahora para Richard el paraguayo. El cambio de frente va por la banda de la izquierda para Reyes, que paró la pelota con el pecho, la baja con la zurda, levanta el centro de zurda, toca ahora para el Chicote Calderón, que va a levantar el centro y viene el centro y viene el centro. Y la bola se va bloqueada. Tenemos ya lateral de manos por la banda de la izquierda, que le va quedando en tiro de esquina. Córner, pitó el árbitro. 9:04 en el partido, 9:05 minutos. En lo que ya es el cotejo del partido. Abrazo grande a toda la banda sintonizada de todas las partes de la República Mexicana el día de hoy, que nos hincha, que nos sintoniza. Abrazo grande absolutamente para todos ustedes. Viene el centro levantado, es bombeado. Le va quedando al equipo americanista. Balón ahora para Araujo. Araujo va a levantar el centro. Toca ahora para Reyes. Balón en corto. Jugada prefabricada. Calderón. Richard el paraguayo. Metió la comba. Viene de zurda con el centro. Va directo. Rozo el palo. El balón se va hacia afuera. 9:38 minutos del partido. Pero qué centro, Richard, mandaste. Tenemos ya saque de meta que le va quedando al San Luis. A los 9:45 minutos del partido. San Luis ya con 0. América iguala también. Pero América, yo voy a seguir insistiendo, va a ganar el partido hoy. 10 minutos del partido. Vamos rápidamente con el tío Jimmy. Sí, yo también pienso que América va a ganar el partido porque realmente lo que vino a hacer el San Luis es a cerrarte el partido, eso es todo. Porque hasta el momento los centros son buenos y no tuvimos jugada, qué buena jugada, pero salió apenas desviado ese balón y casi marca la primera. Pero en definitiva, yo que estoy viendo hasta qué minuto aguanta el equipo de San Luis. Por lo general, los equipos defensivos no te aguantan 90 minutos. ¿Sí? Así que puede ser que este primer tiempo termine 0-0, pero en el segundo, ahí te quiero ver, San Luis. Ahí te quiero ver. Así Sí, está toda la físicamente. banda. Conectada con Físicamente nosotros, es el la caso. pelota en la salida. Aguántame tantito, viene ahora el Cata Domínguez manejando el balón en el medio. Ahora con Dourado para Güemes, rebasa el medio. La toca ahora para Vitiño. Ahora con Güemes, con la número 16, avanza Güemes. La domina Güemes, toca para Dourado. Dourado le da la media vuelta. Toca atrás ahora para Domínguez con la 4. El que aparece ahora es Güemes. Decide retroceder la pelota para Moreno. No decide la contra que tenían ahí puesta y lista para Boli, que la tenía en la delantera. Se equivocó. Ganó Martín la pelota. Tocó por Hernández. Se equivocaron en la salida. Vuelve a ganar el América de nueva cuenta, segunda bola recuperada, Richard le pegó al arco de pierna derecha, el balón se va hacia afuera del terreno de juego. Habrá saque de meta que le va quedando a la escuadra ya del San Luis tras el remate de pierna derecha de Jonathan Dos Santos, que vean cómo recupera la pelota Richard y cómo le pega, el balón se va rozando el palo, el América con 2 jugadas rozando la puerta. 11:28, compañero Jeffer. Para completar un poco lo que decía tío Jimmy, sí, en el segundo tiempo es bastante importante ver cómo va a ser el desenvolvimiento del cuadro visitante. ¿Por qué? Porque el tema físico va a ser muy importante. Es un equipo que está corriendo, ya lleva 11 minutos corriendo detrás de la pelota y lo más importante es que aún el arquero del equipo visitante no aparece. Entonces, pues hasta el momento está realizando sus cosas bien. Y el América ha sido muy reiterativo. En este momento vemos que ya intenta un tiro de media distancia, pero siempre trata de finalizar sus jugadas por las bandas.
Ahí está, viene la pelota del equipo americanista. El balón para Chicote Calderón a línea de fondo. Reyes. Moreno le dice que no. Ahora aparece inmediatamente con la pelota dominada el número 2 Castro. Le mete velocidad Castro. Decide retrotraer la acción ahora. La jugada atrás ahora para quién. La toca inmediatamente para Dourado. Dourado para Castro. Castro Dourado abre hacia la banda de la derecha. ¿Para quién? Para Moreno. Salió de la cancha. Salió la bola de la cancha ahora. Será lateral de manos que ya le favorece en este momento a la escuadra americanista. Sandra Paola Olvera Rodríguez. América va a ganar. José Manuel Martínez Vázquez nos saluda. Dice ahorita que se canse el América va a mandar sus descolgadas y con sus jugadores que tienen velocidad. Dice José Manuel Martínez. Cierto, el San Luis le anotó así gol al equipo del Pachuca. A Prox, cuando el Pachuca estaba jugando y jugando y jugando, llegó una contra y terminó aprovechando de una manera, pues al final efectiva, más que otra cosa y más que gustar, fue efectivo el juego. Viene la pelota, le queda la escuadra en estos momentos americanista. Atención, la tiene Dilrosun por la banda de la derecha, sobre el costado van a intentar, la deciden retrotraer y atrás ahora para Kevin Álvarez con pase de seguridad vertical ahora para Dos Santos. Dos Santos domina, pegado ahora para Dilrosun. Dilrosun en el medio de la cancha, levanta el centro, iba de zurda para Hernández, la bola bloqueada por la saga defensiva, el rebote le va quedando ahora a Álvarez. Álvarez del mexicano, el extuso, ahora la tiene en su poder, en su dominio, en su monopolio. Toca Álvarez ahora. Este es Dos Santos. Este es Richard Sánchez. 13 minutos del partido. La vuelta a la ruleta rusa. Ahora va por la banda de la izquierda. Tocan ahora a Richard. Richard en cambio de frente por la banda. Descuelga de buena forma Reyes. La paró de zurda a levantar el centro. De zurda Reyes a levantar el centro. Así viene y así lo canta. A la 1, a las 2 y a las 3. El balón le va quedando en el rebote ahora de Wilson por el otro costado. Le dan la vuelta. Acá viene el holandés, este holandés marroquí, en realidad, padre marroquí nacido en Holanda. Viene el centro, el Cata Domínguez de cabeza, la bola que complementa ahora, viene la recuperación el jugador por la banda Sanabria, el 8, mete largo trazo, fogonazo, el argentino que jugó en el Atlético de Madrid. La bola la pierde Boli tras un largo trazo de este futbolista lateral. La recupera ahora el América. Richard Sánchez va con el centro y va bombeado, centro va bombeado. La bola le queda al equipo a velocidad del América. Retrocede en el toque ahora de Araujo. Ahora hacia afuera. Se va ahora atrás para el número 14. En la salida, Jeffrey, vamos contigo, compañero. El marcador sigue 0-0. 14 minutos del encuentro entre América contra el San Luis. Bueno, 14 minutos donde el arquero Malagón no ha sido tenido en cuenta ni siquiera por las cámaras, no aparece en absoluto. América es dominador de estos primeros 15 minutos, pero para mí no crea aún la primera llegada importante en el partido. Entonces, pues San Luis lo aguanta muy bien, pero no sufre sin tener la pelota, compañeros. Lo segundo, pues quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a las diferentes redes sociales, al tío Jimmy, a Tricky Boy y obviamente a Jeffer Deportes, que por favor nos dejen su like. Ahí arribita hay una campanita, activen esa campanita, eso es de suscripción para que siempre estén pendientes de nuestras transmisiones, compañeros. Atención el remate, la bola se la quedó, iba a ser un autogol tremendo. Llegó en una contra Vitiño, le pegó al arco de pierna zurda y casi se le va Malagón. Iba a ser el blooper, señores. Iba a ser el blooper de Malagón en la línea. Al final la pelota se va ligeramente afuera, pero le pegó Vitiño y la bola casi se introduce a gol. Esto es increíble, señores, el error que iba a cometer Malagón, que no lo suele hacer, que era un hombre que tiene que ser factor, que tiene que ser figura. Ahora contraataca el América, la contrarrespuesta, Javairo Dilrosun se equivoca, recupera San Luis ahora con el jugador Domínguez, mete en perna firme, férrea, dura, pierde, gana ahora de nuevo Dilrosun con falta, tiro libre en el partido, señores. Oye, yo me quedé con la boca abierta por esa falla de Malagón, y justamente que hablábamos que no tocaba el esférico, pero Vitiño hasta le rompió la cintura al número 14, Araujo, pero le faltó fortuna en ese tiro. Y estaremos hablando de la primera del San Luis. La toca ahora el equipo a velocidad potosino, 16 minutos del partido. Este es el jugador a velocidad ahora, Domínguez, retrocede el juego. Domínguez ahora retrocede la bola por la banda, ahora para el guardaballas, Sánchez. Ya son 16 minutos del partido. El toque por la banda de la izquierda, le va quedando ahora Cruz, Sanabria, el sudamericano. Abrazo grande a toda la banda, la de Islao Castillo. Saludos de Zacapu, Michoacán, Lalo Luis, abrazo. Y vamos con Jeffer. Un saludito a todas las personas que nos están saludando, valga la redundancia, y que nos dejen cómo va a quedar ese partido, porque hasta el momento no leo cuál es su marcador. Para mí ese partido lo va a ganar el América, pero le va a costar demasiado.
Y en los primeros 16 minutos de juego, la más importante del primer tiempo para Vitinho, que obviamente tuvo un poco de complicidad con Malagón, pero pues una visita, un campanazo para el equipo de América, porque si está mal parado, Vitinho y Sanabria los van a poner a bailar samba, Tricky Boy. La tiene ahora en la salida, balón a velocidad, le queda a la escuadra sanluisina, la toca ahora Javier Güemes, Güemes el 16, el ex del América decide retrotraer para el ex del Azul, Domínguez, este es Bilbao, el hombre que nace en el País Vasco, que tiene una selección en el País Vasco, eso se me hace sumamente interesante cuando Uruguay se midió al País Vasco, ¿no? Bielsa conoce bien el País Vasco, fue también donde forjó grande su carrera como director técnico en el Club Athletic Club de Bilbao. Viene el balón en el lateral de manos por el sector derecho de la cancha, bien distribuido, viene Moreno con la número 187 a mover el lateral de manos. La va a mover Moreno y se muestra en corto ahora Dourado y se muestra Castro como opción, deciden retroceder el América que va con toda la presión acá con Hernández y también con Javairo y además también se suma el futbolista Henry Martín, 3 atacantes presionando, superaron la presión en la contra, viene el equipo Potosí ahora por la banda, a la línea de fondo Reyes, entromete bien en la cobertura defensiva, la manda lateral de manos, la pelota en el lateral por la banda de la derecha, compañero, vamos contigo compañero Jeffer Deportes. Bueno, sí, importante que empiece a tener San Luis un poco el ritmo del partido. O sea, vemos que tras esa llegada de Vitinho, trata San Luis de como retomar, trata como de levantar el ánimo, pero pues vemos que el 70% hasta este momento es del América, mientras que el 30% es para San Luis. La efectividad de los pases es del 90% para el cuadro local y del 72% para el cuadro visitante. Entonces, pues esto habla de lo bien que está presionando América y de la buena tenencia que le está dando, pero no es efectivo y no es pulsante hasta el momento. Hasta el momento para mí no ha llegado claramente Tricky Boy. Correcto, gol de Tigres contra el Puebla, lo acaba de marcar el gol Bruneta tras un centro diagonal, lo empata Tigres y ha puesto a que se viene un gol más del equipo felino y en este encuentro Vinicius, Vitinho, no Vinicius, señor, el que está jugando con el lado potosino, tremendo jugador que tiene el San Luis que yo te decía, como que controlan sus impulsos, cuando lo ves de titular es una barbaridad, la toca ahora por la banda de la izquierda, ahora con Cruz para Bilbao para Domínguez para Dourado ahora para Dos Santos, en serio su juego se parece mucho al de Vinicius, es un hombre que en el mano a mano pelea y encuentra pelotas en el centro, no es un extremo natural, es un hombre que ataca bien el espacio, muy bien lo del brasileño, que insisto, tiene un físico muy parecido al de Vinicius en la velocidad, en el desmarque, no solamente ataca por banda, sino ataca por el centro, en la velocidad, es genio este hombre, y ya el único tiro que tiene, lo consiguió por una buena velocidad y ocupación de los espacios, este es Álvarez ahora saliendo para el América, Álvarez ahora para Araujo, Néstor que está con su titularidad con el equipo americanista, avanza, toque en corto ahora con Sánchez, ahora Dos Santos, el 6 avanza, 20 minutos, deja pasar la pelota a Richard, ahora Henry, la devuelve para el Chicote Calderón, se equivoca, gana el equipo del San Luis ahora en la salida, ahora por la banda de la derecha, el balón le queda ahora al jugador Vitinho, avanza Vitinho, el que empieza con V decide retroceder la pelota para el número 2, ahora con Cruz, acá la tiene Dourado, ahora Domínguez, ahora Sanabria Castro, en la media de la cancha, aparece el futbolista con mucha determinación, Sanabria el argentino regresando a la bola en el carril de la media con el jugador el Cata Domínguez, el marcador entre Puebla contra Tigres 1-1, el marcador en este juego actual que arrancó hace poco menos de 20 minutos entre América contra San Luis sigue empate 0-0 y el próximo encuentro que arranca 9 de la noche Tío Jimmy entre el equipo de los Xolos del Tijuana visitando al equipo de los Cañoneros del Mazatlán, a los de Rescalvo. Así es, Rescalvo que ya van 2 años y todavía no despega, pero sí tiene sus buenas cosas Ismael, pero necesita algunas situaciones, necesita más jugadores. Ya depende Yo vi un video. Sí, ¿qué pasó? Dime. Vi un video de así es la hermosa novia de Rescalvo. Es que son 2 Rescalvo, pues Ismael y el otro, Juan. Son 2, son mellizos. Sí, ahí, cierto, son gemelos, pero ¿quién liga más? El que ligó más fue Juan, porque se llevó inclusive una ecuatoriana, pero no sé si seguirán todavía. Ah, sí, una ecuatoriana, claro, cuidado, señor, cuidado, era chismoso. Tuvieron un buen romance, pero no sé qué pasó ahí. No sabes qué pasó ahí. Las ecuatorianas son mucho de irse así como de, ¿te acompaña la aventura o no? Porque hay muchos ecuatorianos en Europa, Depende cómo la conquista. Pues, lo que hizo Juan Rescalvo la conquistó. Y tuvieron un romance bastante largo, pero después no sé qué pasó.
Ahí está bien el San Luis con el impacto de larga distancia. Se va. Habrá saque de arco que le queda a Malagón, balón dividido. Largo trazo. Y mira cómo corre Yavairo. Mira cómo corre ahora Hernández. Y mira cómo la gana Hernández. Y cómo pelea Hernández. Y la tiene Hernández a los 22 minutos del partido. Le marcan falta. Habrá tiro libre en el partido que ya le va quedando a la escuadra del equipo americanista. 0-0 en el encuentro. Ya tenemos el balón en la salida de Jeffer. Se viene el partido entre Mazatlán contra Xolos. Detalles de esta jornada número 13 que ya está arrancando y debutando el América en este viernesito calentito, caluroso. Bueno, para ampliar primero que todo un poco del tema de Vitinho, es un jugador bastante joven, tiene 22 años, mide 1,69 y la verdad es un proyecto bastante interesante porque se espera que llegue a Europa muy rápido porque ese es su primer club como profesional, él viene del Sao Paulo Sub-19 que es donde fue canterano, entonces pues bastante importante este tema, Triqui. Ya te amplío el tema de la liga. Ahí está, compañero, muchísimas gracias ahí por la información, ya se viene el partido. En el Xolos contra Mazatlán, ya todo preparado, ya todo listo. Los equipos ya están calentando y prácticamente se prepara un encuentro donde también tenemos a Steven Plaza, un futbolista importantísimo seguramente para el tío Jimmy también, que lo tienen ahí en la posibilidad. La tiene ahora el América que domina Richard Martin. Falta, tiro libre, será para el equipo americanista. Cometieron tiro libre en el partido. Alejandro Romero dice, están bonitas las ecuatorianas, dice Alejandro Romero. Te apuesto a que gana el América, dice Alejandro. El Hack dice, el América gana hoy. Guillermo dice, Triqui, voy al tío Jimmy que nos cante en el entretiempo una de Pedro Infante, dice Guillermo Urdaneta. ¿Te sabes unas de Pedro Infante, no, tío Jimmy? Tú sí sabes cantar mucho. Claro. Demasiado, muy bien, muy bien. Claro. Muy bien, carnal. Más tarde hablamos de la canción de Pedro Infante. Oye, te cuento, Triqui, que viendo las estadísticas, ¿sabes cuántas veces ha atacado América? Viendo la estadística de SofaScore. Remates. Sí. Remates. 0. A puerta, 0. ¿Quieren ver las estadísticas? Ya saben, descarguen SofaScore, porque ven información ahí, al minuto. Y de verdad, solo un remate a puerta hubo, el tiro de Vitinho, y nada más. Eso es todo lo que ven en el partido. Ojo con se cumple el objetivo, ¿no? Del equipo del Atlético de San Luis, ¿no? Que pese a que la peligrosidad pareciera, ¿no? Que el ritmo lo está teniendo el América, este equipo es bipolar, ¿no? El equipo de San Luis como una canción. 0-0, 24 minutos del partido. Que tío se ambiente una de café de Tacuba, dice Jesús Ocampo. Ingrata. Sí se la sabe. Yo no sé de qué está hablando. Seguramente si la canta me va a resonar. Que me adora, que me amas, pero yo no te creo nada. Ahí nomás, después seguimos. Se la sabe bien, Claro. Se la sabe bien. La mueve ahora el América. Este es el jugador Dos Santos. Ahora con Richard Dos Santos. Reyes, Araujo para Álvarez con la número 5. Retrocede el juego ahora para Araujo. Voy a tomar unos pulques, dice Alejandro. Tú, tómate lo que quieras. Tráete una chica mientras escuchas este partido con el relato épico. Y la maneja ahora Álvarez en el medio terreno con la número 5. Hace ya la parábola, la primera pausa. Deja atrás ahora para Araujo con la número 14. Decide abrir hacia la banda de la izquierda. Ahora con Reyes. La media vuelta es doble ahora de Reyes. Reyes ahora para quién, para el Chicote. Chicote desdobló por la banda para Reyes. Falta. Tiro libre. Será para el equipo del América. Marcan falta, tiro libre, costado de la izquierda, prácticamente un tiro de esquina que debe estar en movimiento por la banda, señoras y señores. Tenemos balón por la lateral, peligroso, dañino, sobre todo destructivo. A los 26 minutos del partido puede caer el primer gol y va a ser lateral para el equipo americanista, tío Jimmy. Oye, hasta pedía tarjeta amarilla el jugador de América porque la falta fue fuerte, pero el árbitro no dijo nada, así que solo se ejecutó el tiro libre. Así que minutos importantes, Triqui Boy del América, pero todavía es como que si tú estuvieras la pelada así. Así decimos acá en Ecuador a la chica, la pelada. La conquista, pero no te lanzas. Así está el América. Tratas de atacar por las bandas, pero en el centro, que es importante. Por eso tienes que cambiar, Jardine, tu juego. El juego de la banda no es garantía. Tienes que buscar variantes por el centro, porque sí los tienes, pero el problema es que rematas. Rematas mal todavía. Ojo con eso. La pelota le va quedando en el centro, salió de la cancha, sale ahora el balón para Sánchez, 0-0, 26 minutos del partido. El abrazo grande ahora para Natsu Army, saludo grande a Alejandro Romero, a Jesús Ocampo, mejor una de Juan Gabriel, tío Jimmy. La pelota le va quedando al equipo sanluisino. Este es Domínguez, ¿para quién? El número 4, la va a presionar ahora Bowley, la pelota le queda al equipo de nueva cuenta del San Luis, buscan a Bowley en largo, no, lo van a buscar en largo, no. Se decide tocar ahora por el otro costado de la cancha con el futbolista
Ahora Cruz salió de la cancha. El rebote salió el lateral de manos ahora por la banda de la izquierda que le va quedando al equipo de San Luis en 27 minutos ya de este partido. Largo trazo, va botando el rebote, queda vivo. Señoras y señores, la pelota va botando, la pelota va botando, la pelota va botando en vivo y en directo para toda la banda conectada con todos nosotros. Tenemos ahora balón que le queda a Néstor Araujo. Ya son 27. Araujo con la comba, media vuelta ahora de Reyes con la 26 Reyes. Largo trazo de Reyes. La toca ahora en corto para Araujo. Araujo con la número 14. Domina el zaguero central. Araujo ahora para Sánchez. Sánchez para Reyes. Reyes para Araujo. Araujo ya tocó. Combina bien para el Chicote Calderón. Se botó Henry Martin. Le va a dar toda la vuelta a la manzana para Dilrosun que para la pelota de interna. Va a levantar el centro. Viene el centro. Dilrosun. Richard. El centro buscando el paraguayo. El paraguayo que aparece al costado. En el fondo aparece Bilbao pivoteando. Tenemos ya lateral ahora en saque de esquina que vamos a tener por el otro costado de la derecha. Ya tenemos el córner del encuentro a los 27:50. América ya con 0, San Luis ya con 0. Jornada número 13 del Campeonato Mexa de la Liga MX. Se prepara Richard apuntando y disparando. Atención, Richard Sánchez con la pelota, el dorsal 20. Va con el centro, este es importante para el equipo del América. Se preparan las piezas, 6 hombres al juego aéreo. Richard, contamos 3, 2, 1. El cañón prepara y apunta y dispara. El balón bloqueado le queda ahora. Recuperación a Moreno. Moreno para Domínguez. Domínguez ahora para Bilbao contra. La gana ahora Dos Santos que decide puntear y ahora Álvarez. Y Álvarez que estaba hasta atrás como líbero. La retrocede para Malagón y Malagón le mete velocidad y ahora avanza por el otro carril con Jonathan Dos Santos. ¿Y Dos Santos para quién? Y Dos Santos en retroceso atrás de la media con Richard. En posesión el equipo americanista, 28 minutos del partido, ya casi 30 y contando. Viene Álvarez por el otro costado de la cancha, en vivo y en directo. Viene Álvarez ahora, largo trazo, Álvarez pica, viene al vacío, cayó en el área un jugador sanluisino. Marcan falta, el árbitro dice que no hay nada, balón que le queda al equipo de Andrés Sánchez en la salida para el arquero visitante que tenemos en la cancha del Estadio Azteca, zona norte, zona horizontal. Jeffer Deportes. Importante que América siga construyendo el juego cuando se une entre las bandas y enlaza el medio campo. Cuando solo juega por las bandas es un equipo muy predecible que lastimosamente siempre termina en tiros de esquina o generando saques de banda. Lo segundo es que me preocupa mucho que la falta de Quiñones y de Valdés cambien tanto a este equipo. Obviamente podemos decir que tiene la posesión de la pelota, tiene intenciones ofensivas, pero no crea pelotas, no crea riesgo. Hasta ahora vemos que el arquero de San Luis no apareció ni la primera vez en una tajada contundente. Y vamos ya para los 30 minutos, compañeros. Gol de Tigres, marcan ahora el gol de la victoria, 2-1 en estos momentos. En la jornada 13 cae el gol de la remontada del equipo felino y en la jornada número 13, el partido debut de esta jornada, ya hay gol y Tigres lo está ganando ante la parecida, ¿no? Sorpresiva que podía dar el equipo camontero. Bueno, la eficacia termina mandando, la jerarquía termina mandando, termina gozando, termina siendo lúcido y bueno, el Puebla necesita recuperarse. Por el otro lado, el América que no logra responder, mandan un trazo muy malo para Malagón que decide retroceder el balón ahora atrás. Ahora la tiene para el número 14, Néstor Araujo, que en conferencia de prensa dice que si no rinden hoy, muchos afectan su titularidad. Jesús Campos, saludo grande Natsuam, saludos a la familia Ramírez, me estoy tomando una cerveza, saludo grande a la familia Natsu, contraataque letal de la América por la banda, viene Reyes, el centro, tenemos córner, tiro de esquina. La pelota le va quedando al equipo azul crema. No ha habido remates a puerta, pero vaya que han sido peligrosas estas pelotas levantadas del equipo americanista Jeffer. Vaya que sí, 30 minutos. Sí, le hace falta como la efectividad final y eso que Martín es un delantero que es bastante importante en el juego aéreo, pero no ha podido finalizar estas llegadas. Para mí, América todavía le hace falta un jugador que como que sustituya a Valdés, dependen mucho de Valdés. Si el chileno no está, no encuentran las jugadas claras de gol, porque para mí están jugando más de lo mismo, a jugar pelotas largas a la banda y mirar qué centro encontramos y así juega la América. San Luis no muestra nada tricky, no muestra absolutamente nada, solo se defiende bien, que es lo más importante, ¿no? Ahí está, ataca el América, Dos Santos, Dilrosun, Javairo Hernández, estaba intentando llegar a la pelota, que lo mandaron en profundidad y finalmente se va ya la pelota
hacia afuera del terreno de juego. 31 minutos y contando tenemos en lo que es este partido para toda la banda intensa que se está sintonizando con nosotros a través de esta mega magna hiper contratransmisión. 31 minutos del partido. Esto es el 0-0 entre el Atlético de San Luis contra el equipo americanista en la jornada número 13 del campeonato mexicano en el clausura 2024. Estamos ya a 15 minutos de que termine el partido de Puebla contra Tigres. Estamos a 15 minutos de que acabe el primer tiempo entre América contra San Luis. Y estamos también a 25 minutos para que regrese el partido y continúe el tercer partido de la jornada número 13. Estamos hablando del Mazatlán contra el equipo del Xoloescuincle. Tío Jimmy, 0-0, tenemos lesión. Sí, el número 19, Hernández, para esforzarse para tratar de tomar el balón, parece que se tironeó. Parece que se tironeó porque lo vemos allí cojeando y está pidiendo asistencia médica. Pero ¿cómo se te ocurre hacer esa jugada? Pues también. Yo sé que quieres llegar al balón, pero te esforzaste demasiado. Y mira, vamos a ver qué dice el cuerpo médico para ver si lo atienden o no, pero se está quejando del dolor el número 19. Ahí está, mira. Parece que no va a continuar. No va a continuar. Parece que es un tirón bastante fuerte que lo podría sacar del partido. Saludos cordiales para Guillermo Urdaneta. Dice, tío Jimmy, abrazo, Guillermo. Dice, mejor cantemos una de Julio Jaramillo. Ya mismo cantamos, ñaño. Y mira. A ver, pero cántele. Sí, pero ya mismo. Espérate, sino que se me fue la idea de lo que voy a decir. Mira. Yo sí considero... Señor, ¿a usted le gustaba la salsa o qué? Había una canción como que compartimos los dos, ¿no? De que te dije, ¿cuál es el nombre de esa canción? ¿Cómo se llamaba esa canción la que le dije de cómo se llamaba? Es que se llamaba el nombre y me encantó mucho esa canción que tú me dijiste, sí, esa canción es bonita. Y después te vi cantando en un TikTok esa canción. Tenemos lesionado en el América. En estos momentos 33 minutos delantero es Hernández, ¿no? Sí, Hernández salió lesionado. No creo que vuelva. No creo. Fue demasiado arriesgado lo que hizo. Y se va lesionado. Yo no creo que regrese. Mira cómo sale prácticamente con la camisa tapada. Así, te tapó la cara. No puede seguir. Así que vamos a ver qué cambio hace Jardine. Porque yo sí considero que necesita un jugador más de dominio. Porque no puede jugar así solamente correr y centro. ¿Sabes lo que te hace el San Luis? 6-3-1. Eso te hace el equipo San Luis. Abre eso, ábrelo. Dele. Sí, ahí está. Jesús Ocampo nos saluda. Hernández está lesionado, salió del carrito de las asistencias. La toca ahora en la salida para toda la banda conectada con nosotros en vivo y en directo. En base a esta transmisión la toca el equipo potosino. Avanza la pelota el equipo de San Luis ahora con el Cata Julio César Domínguez con la número 4. La tiene el Cata ahora para Unai Bilbao. La tiene el hombre que jugaba ayer en el País Vasco. La deciden ahora abrir hacia la banda de la derecha. El toque del equipo sanluisino. Este es Vitiño ahora con Bolí, Fran, Bolí. Y le volaron la pelota. La tiene acá Moreno. Moreno para quién ahora la pelota para Araujo. Araujo para Reyes ahora para Dos Santos. En la salida frontal ahora por el otro costado. Recto de la cancha ataca el equipo americanista que está hoy de colores morados. Así es como está el equipo azul crema complementándose. Este es Araujo. Ya paró la esférica, avanza ahora por el otro lado de la cancha con Reyes con la 3, ahora con Kevin Álvarez que tiene una pubalgia que lo arrastra desde hace más de 8 meses. Para él está jodida la lesión, así como lo mencionó en un podcast, chat. Y bueno, ahí está un poco la situación de Kevin Álvarez, chat. Poncho dice jajajaja. Jesús dice, Triqui, ¿tu Cruz Azul a qué horas? Ordanete, esa música la escuchaban los Picapiedra, no existía la radio aún, dice Jesús. Bueno, yo no la conozco, pero todos la conocen. Aquí todo. Tío Jimmy, ¿te acuerdas de una canción que se llama de Aquí todo sigue igual? No la topas. Sí, creo que era de Sandro. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Hacíamos. No, esa no era. Bueno, por ahí va. Esa es más moderna, señor. No, ahorita le digo cuál. Esa canción es de Sandro. Esa canción es de los 70 o 75. Sandro de es de Sandro la época de de mi papá. América. Mi papá nació en el 70, así que. Bueno, Sandro de América, el argentino. Él es de él es esa canción. Ahí está, nomás, la tiene acá Bilbao, este es Bilbao, avanza ahora por la banda, aparece ahora con el jugador Cruz toca Dourado, media de la cancha, aparece ahora el jugador Sanabria para Castro, abren o no, la tiene el Cata, pisa 3/4 de la cancha, la América se repliega con todo su equipo atrás, todo el equipo está atrasito, nada más la tiene Vitiño, se la va a pensar, jugada en 36 minutos del partido, tic-tac, suena la chicharra, suena el reloj, los minutos corren y el tiempo todavía se sigue diluyendo, se sigue yendo la marea viva. 37 minutos, avanza ahora el Cata, ahora para quién, para Sánchez,
Ahora, ¿la pierde o no? La toca Dourado. Dourado, Moreno, cuida bien la pelota, ¿eh? El equipo del San Luis con mucha calma, mucha presura, cuida bien la posesión. El América que todavía no ha realizado el cambio, que ya se fue definitivamente Hernández del terreno de juego, llorando, hasta tu compañero lo conciliaba y la pelota sale de la cancha, será lateral americanista y se prepara el cambio. Van a liberar al Maguito Valdés, ¿eh? A veces no sé si esto fue una buena noticia con tal de que el América sacar el partido, pero meten a Valdés directamente así como de resuélveme el partido, ¿no? Vamos contigo, Jeffer. Para mí entra la magia del América y en este instante del partido vamos a ver cómo América va a empezar a crear opciones claras de gol y va a empezar a aprovechar los remates de fuera del área que solo vimos uno y pues como lo vemos, solo se trata de jugar por las bandas, ya es muy predecible y en este momento San Luis ya se apodera un poco más de la pelota y trata de defenderse teniendo dominio, entonces pues excelente el recurso que está haciendo el cuadro potosino en este primer tiempo, que para mí está consiguiendo el objetivo, que no es un juego vistoso para muchos, pero que consigue objetivos con un plantel mucho menor que el del América. Cierto, Chicote Calderón ahora recibe la bola por la banda de la derecha, viene el equipo americanista tanteando, prefabricando, la tiene ahora Araujo, Araujo es de Reyes, engancha la bola, ahora trepa por la banda, Álvarez, Dilrosun, cambio de frente, Álvarez no se avivó, nos animó Dilrosun, pegado a la línea de cal por el costado derecho, la pelea, la gana, la busca ahora el equipo sanluisino, este es Domínguez para Bilbao, Dourado, le mete velocidad ahora, se equivoca, el América gana ahora Castro a la contra, viene por la banda Sanabria, centro, Bolí, no le pegó bien al arco. Gol del equipo de los Tigres, por cierto, acaban de marcar el tercer tanto del encuentro. Remontada de jerarquía en el Estadio Cuauhtémoc. Corner, tiro de esquina, tío Jimmy, será para el equipo sanluisino en la contra. Y mira que lo cogen desarmado la América porque prácticamente pierde el esférico y lo cogen prácticamente así. Mira que casi Vitiño mete una jugada, pero la marca estuvo allí, por eso se fue al córner. Eso me preocupa del América. Cuando pierdes balón, tienes un retroceso tardío. ¿Qué significa eso, señores? No tienes reacción rápida para defender a tu equipo. Jardine lo sabe. Y parece que el técnico de San Luis conoce el juego de Jardine, por eso es que lo está dominando hasta este momento. Pero la pregunta, ¿le durará eso? No sé. Segundo tiro de esquina para San Luis. Dele. Totalmente, jugada prefabricada, tocó en corto por la banda, el centro, va para Boli, cabezazo, el rebote, buscando ahora el Chicote Calderón, ya tiene a Valdés en la cancha de América, el rebote le queda ahora a Vitiño por la banda, avanza, colapsa, tiene el esférico el equipo del San Luis Potosí por la banda de la derecha, pegado a la línea de cal, avanza ahora a línea de fondo, viene ahora con Moreno, ahora con Domínguez, centro, ahí está lesionado un futbolista potosino, le van a marcar falta, el duelo está detenido. Centro. El San Luis está desesperado porque sabe que la entrada de Valdés es una cosa preocupante, alarmante, Jeffer. Totalmente la perspectiva de juego, porque el chileno es un hombre que junta más las líneas, se mueve mucho más en el medio del campo y empieza a volantear mucho más. Entonces él ya lleva el ritmo del partido, ya va a empezar a meter pases más concisos y no tantos centros como al azar a ver qué se conseguía. Coincidimos ahí totalmente, compañero. Bueno, ahí está un poco. Acaba de haber en estos momentos gol del equipo del Puebla. 3-2 está el marcador. Y bueno, viene el centro del equipo del San Luis. El centro. ¡Palo! El rebote, Bolí. Le pegó y la pelota se va ya en estos momentos hacia la banda de la derecha que vamos a tener. Es un partidazo San Luis contra el América, que el América está sufriendo al parecer desde la entrada de Valdés, pegó en el palo la pelota, pasó cerquísima, señores. ¿Cómo la falló Domínguez? La tenía enfrente al marco, la pateó, le pegó, tiró y la bola se va. Bueno, tenemos córner, tiro de esquina ya. En este momento, pelota por la banda, el cabezazo y el centro nomás, ahí va. Le va quedando al equipo potosino. Atención, le va quedando ahora por la banda Cruz, línea de fondo para Sanabria. Córner, tiro de esquina. Vamos a tener en el encuentro y será San Luisino, 41 minutos del partido, tiro de esquina vamos a tener y será San Luisino en este preciso momento. En la voz de Jeffer, rapidísimo, córner. Vemos como Vitiño se convierte en un hombre bastante importante por su velocidad, desequilibrio y está sacando de ese hueco defensivo que estaba el San Luis. Y por otro lado, creo que América ya se cansó un poco, compañeros. Acá se viene el equipo del San Luis con el centro. Malagón.
atajó el portero del América, lo decíamos. Malagón era el clave, Malagón era el importante. Y otra llegada más del Cata. Este hombre es terrible. O sea, puede tener una enfrente al arco y la va a fallar, y la va a fallar, y la va a fallar. Y Malagón puede tener una al ángulo y la va a atajar, y la va a atajar. Este fue un buen remate. Esta fue un atajador. Malagón, tremendo. 41 minutos. Malagón merece ser el portero de la selección mexicana con estas atajadas. Sí, señor. Sí, señor. Atajadón de Malagón, que se lesiona. Está haciendo tiempo, claramente, no se lesiona. La voz de tío Jimmy. Compañero, Oye, fue un atajadón, ¿eh? O sea, el San Luis sí, ha llegado una de palo, un atajadón tremendo, tremendo. pero mira también el centro precioso que recibe el jugador del San Luis y sin marca cabecea, pero la reacción feliz de Malagón fue importante porque llegó a tiempo y evitó. Y parece que tuvo un pequeñísimo tirón en la pierna por el esfuerzo que hizo, porque es una jugada temeraria, pues. Ninguno de los defensas prácticamente reaccionó y el cabezazo fue limpio, pero la sacó. Y no estaremos hablando de un gol importante en este momento al minuto, sí, minuto 42. Y estamos a 3 minutos de los adicionales. A ver cuántos minutos adiciona el árbitro. Y me doy cuenta de algo. Parece que el técnico del San Luis varió el sistema. Porque ya ve que el equipo del América propuso y ha bajado el ritmo. Pero eso es inteligencia también, porque le está dando también un poquito de protagonismo al rival para tratar de sacarlo, para también darle ese protagonismo. Por eso es que vemos en estos últimos minutos que el equipo de San Luis está contraatacando. Pero también el América hace su sistema defensivo para evitar cualquier situación. Pero ojo, no me gusta la reacción tras pérdida. No me gusta esa reacción tardía en jugadas, porque eso te puede costar goles. Y eso si no lo arregla Jardine, para futuros te puede costar caro. Malagón, porterazo, se quedó ya con la pelota. Heli Jedi, Tricky Poncho Campo, hello. Bueno, yo lo que decía un poco en el tema de la portería, Malagón iba a ser el clave, o sea, el partido, y la sensación nos puede dar de que San Luis lo merece, no lo merece, pero Malagón va a ser clave. Malagón ataja todo lo que lo termines a tapar, ¿no? Me parece que es un hombre relevante en base a esto, y la tiene ya el América en la salida. Richard Sánchez va buscando por la frontal, ahora viene el centro, Richard cambia de frente, le queda ahora Reyes, el balón por la banda, Reyes con la número 26, corta defensivo, no la toca ahora para Dos Santos en corto, viene Richard Sánchez, el paraguayo, le mete velocidad, el número 20 mete velocidad, el centro va bombeado, la bola bloqueada, le queda al equipo ya del San Luis, avanza, contraataque ahora, Dourado por la banda, ahora aparece Sanabria, y Sanabria ahora con Cruz, y Cruz para Sanabria, ahora avanza con la número 8, Sanabria con el centro, la bola bloqueada por la saga, le queda al equipo sanluisino, el rebote, la saca con lo que puede, el rebote le va quedando ahora a Moreno con la 187, la toca Moreno, avanza Moreno, la sigue Moreno la tiene Moreno para el Cata, en la salida poco a poco avanza este conjunto, abrazo grande a toda la banda sintonizada con nosotros en vivo y en directo. Tenemos ya pelota que le queda al equipo del San Luis desde el fondo poco a poco con Sánchez. Ya son 44 minutos del partido que estamos teniendo en este cápsula del partido latina ahora con el jugador Hernández ahora Valdés contraatacó, 5-4-3-2-1, ataca Valdés ahora con el Chicote Calderón, Valdés, Chicote, Hernández le va a pegar al arco así como viene Hernández. El rebote queda vivo, le va quedando a la escuadra del rápido conjunto, veloz conjunto por la banda. La tiene el San Luis, este es Moreno, Vitiño, Dourado, Vitiño, Dourado avanza. La tiene esta escuadra ahora pegada a la línea de cal, viene el 11 Vitiño, centro levantado, viene Vitiño, centro bombeado, Vitiño, el número 11 con la pelota, va a levantar el centro. Atención, viene Vitiño con la pelota, señores. Le va quedando ya en estos momentos este conjunto. La toca ahora en la derecha en retroceso. Número 13. Con la pelota. Buscando ahora a velocidad. Moreno, Vitiño ahora retrocede de nuevo. Dourado, este es Castro. Güemes. La media vuelta de Güemes. El rebote le queda ahora al Cata Domínguez. El Cata. Avanza el Cata. Bilbao. Este es Bilbao. Aparece por el otro costado con Sanabria con la número 8. Sanabria para quién. Ya la busca, ya la encuentra ahora Bilbao. ¿Ahora con quién? Con Domínguez. Domínguez ahora con Dourado con la 13. Último momento, se está revisando un penalti al minuto 89. Puebla 2, Tigres 13. Partidas. ¿Para quién el penal? Para Puebla. El centro viene del equipo sanluisino. El 187 le va a pegar Moreno. A la pelota viene pegado a la línea de cal atacando el San Luis con el centro. Reyes corta de cabeza. El rebote queda vivo. Ya le queda al equipo americanista. A línea de fondo. Va por la banda de la derecha. Largo trazo de Hernández. Fildea Martín buscando. Salió de la cancha la bola.
La derecha le va a quedar la bola al equipo americanista en lateral, pero híjole, sufriendo América en este partido. Y lo que te decía del partido del Puebla contra Tigres es un partidazo porque iban en el primer tiempo cuando había finalizado 1-0 Puebla, lo remontó Tigres 2-1. Después Tigres anotó el tercero, después Puebla se metió en la carrera con 2 y ahorita están en el último minuto del encuentro revisando un posible penalti que me parece que no es, pero vamos a ver. Al final sería un tiro de penal y muy probablemente gol del equipo camotero. El árbitro lo señala a primera instancia. Siboldi se quiere comer vivo al árbitro y es un partido importante para Puebla porque este gol los podría salvar o no de pagar la multa en base al futuro. Son últimos, pero podrían avanzar en la tabla general que cualquier punto es válido de no pagar esos 80 millones de pesos, ¿no? Y además también está la situación, ¿no? de los despidos de los entrenadores. Así que creo que una vez que todos los entrenadores lo que buscan es el resultado en estos partidos y por eso vemos muchos goles una vez que aparece el gol. En esta América San Luis yo les dije partido de pocos goles, el segundo tiempo será otra cosa, compañero, y al final no hay penal. No hay penal para el equipo de los camoteros y el partido se va a reanudar al minuto 90, Tigres 3, Puebla 2, drama total. Bueno, San Luis contra el América sigue todavía 0-0. La va a recomponer desde el fondo Malagón. La tiene ahora Araujo. Araujo le mete velocidad. Va tocando ahora por la derecha con Álvarez. Se bota en corto ahora con Dilrosun. La número 20. Avanza Richard Dilrosun con la pelota dominada. La fildea. Tocó para Valdés la bola. El Maguito. Avanza el 10. El Maguito. Valdés hace magia. La cambió de frente hacia la banda. Toca Chicote Calderón a la línea de fondo. La tiene por la banda de la izquierda, el número 26, ahora con Reyes. Este es Dos Santos, ahora con Dilrosun, que le pega hacia el arco. Dilrosun que le pega hacia el arco. Dilrosun que le pega hacia el arco. La incrusta ahora por la banda de la izquierda y salió de la cancha ya la bola. Será lateral de manos que le queda a la escuadra del equipo de San Luis en la salida. Agregaron 5 minutos del partido, tío Jimmy. Amonestaron a alguien de la banca del San Luis. Así es, una amonestación por allí por reclamos indebidos, porque, bueno, en todos lados critican a los árbitros. No, para mí no es sorpresa esa situación. Así que la amonestación está allí en este momento. Ya vamos prácticamente en minuto 49, cerca del minuto 49, y un minuto más y jugaremos este primer tiempo. Como lo dije, esto termina 0-0 porque es claro lo del equipo de San Luis. Para el segundo tiempo me gustaría ver un cambio de táctica en el equipo de América. Ya no uses el 4-4-2. Usa un 4-3-3 o si no su variante, el 4-4-2 rombo, lo que tienes para hacer. Ya no te utilices 2 volantes de contención, usa solo uno. Súbelo a Valdés y súbelo a Sánchez. Hazlo jugar junto a los dos. Cambia si quieres hasta un 4-1-4-1, cámbialo. O un 4-1-3-2. Necesitas ser ofensivo. Necesitas buscar mucho juego por el centro. Lo analizaremos en el entretiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Viene el equipo sanluisino. Ahora recupera Dos Santos el balón desde el fondo, saliendo ahora con Malagón, con el balón dominado. Acá la tiene Malagón, la pelota de la salida. Avanza Malagón, balón dominado. Malagón con la pelota. El balón le va quedando al número 1. Avanza Malagón, el mexicano, le mete velocidad, comba ahora en la salida. Este es el futbolista Araujo, el que juega en el Celta de Vigo. Estamos en el último minuto del partido de esta primera etapa. Avanza acá Dos Santos. Dos Santos, ahora metiéndole comba ahora hacia la banda de la izquierda. Dos Santos, Araujo, la cambia de perfil, se nos va el partido. Finalizó el encuentro. Empatan los dos equipos en estos momentos. Nos vamos al descanso con pocos goles, lo decía. Y vamos a vivir un segundo tiempo. Creo que el drama se promete porque el San Luis tiene la necesidad. El partido es táctico, el partido es estratégico, pero con un gol cambia la tónica del partido enterísima. Y bueno, el América no ha logrado anotarle gol a un San Luis que es defensivo, se ha mostrado bien y está demostrando lo que veníamos contándoles. Bueno, clausura 2024. El partido todavía no se puede destrabar y está todavía en el drama, pese a que al América no es que le importe tampoco como prioridad ese encuentro, muchachos. Nos vemos al entretiempo. Así es, gracias Triquibu. Recuerden que esta transmisión, para los que están escuchando en el Tío Jimmy TV, es gracias a SofaScore, la mejor aplicación puntuada en todas las aplicaciones de fútbol. Tienes radar, tienes la intensidad del juego, tienes inclusive ataques y defensas, inclusive lo más novedoso, estadísticas, primero, segundo tiempo y por supuesto el Big Data que tiene para ver a tu jugador favorito, a tu equipo favorito o tu liga favorita. Disponible para iOS, para Android, es la mejor, sí, es SofaScore, patrocinador oficial de El Tío Jimmy TV y por supuesto
se encuentra en la descripción de este video el link de descarga y también como comentario fijado. Ya sabes, descarga SofaScore porque vas a ver siempre información en vivo. Bueno, vamos a analizar este primer tiempo porque hay mucho que destacar de este partido, sobre todo cómo el San Luis anula el juego del equipo americanista. Y hay que decirlo, porque América equivoca su estrategia. Jardine quiso atacar por las bandas, pero el técnico Ricardo de Leal, que es el técnico del equipo de San Luis, parece que conoce el juego del técnico Jardine, porque ambos son brasileños. Pero ¿cuál es la ventaja de este técnico que está trabajando en San Luis? Es un técnico novel, sí, es un técnico nuevo que está haciendo su carrera acá justamente en México, pero ha estado en equipos importantes allá en Brasil, estuvo en el Fluminense, también es un entrenador de táctica y que justamente eso hizo que el San Luis se fije en este técnico y lo está demostrando en este partido, porque primero te hace en una estrategia defensiva un 6-3-1 o un 4-4-2 clavado para evitar las sorpresas. Entonces vimos un primer tiempo que el equipo local no hizo nada en el partido. Vamos contigo. Este primer tiempo fue bastante importante para afianzar el concepto táctico defensivo de San Luis, porque pues si nos vamos a ver así dato por dato, lo que decía el tío Jimmy, remató 0 veces América en el primer tiempo. Entonces, pues ese tema es bastante importante. Lo otro, América en los primeros 20 minutos mostró un concepto táctico bastante diferente. ¿Por qué? Porque podía correr con la pelota y podía presionar en alto las salidas de San Luis. Ya finalizando este primer tiempo, vimos el desgaste físico, primero en la lesión de un jugador importante como lo es Hernández. Segundo, vemos que San Luis termina apoderándose de la posesión en un 47%, cuando los primeros 30 minutos la tuvo en un 30%, en un 27%. Entonces, pues muy importante el crecimiento y el cierre de partido de San Luis, que para mí se acomodó estratégicamente y emocionalmente a este partido porque lo está jugando pues como se debe. Cuando se debe defender, se está defendiendo, no le importa rechazar pelotas, no le importa si ese gesto se ve feo, pero eso es una defensa, me recuerda a esa defensa azzurra de la selección italiana que fue tan controversial, pero pues que a la final le dio un título a Italia. Entonces pues creo que San Luis está haciendo muy bien este papel. Necesita es tener un poco más de flujo en el ataque, aprovechando el tema de Vitinho, porque es el jugador que está apareciendo, pero se les está olvidando Sanabria. Sanabria también es un hombre muy importante que ya pasó por el Atlético de Madrid y para mí es muy referente en el día de hoy. Y por el otro lado, pues Boli, las pocas que ha utilizado, para mí las ha finalizado como ha podido. El jugador de Costa de Marfil no ha tenido pues muchas jugadas claras en el día de hoy, pero pues ha tratado de hacer el desgaste defensivo, ha tratado de unir a sus líneas, ha tratado de recuperar la pelota y dosificar un poco teniendo las faltas, y pues esto es lo importante del primer tiempo. Lo otro, tío Jimmy, que quiero hacer referencia a lo que decía de pronto Triqui de Malagón. Para mí Malagón ya es un arquero que no solo está teniendo buenas actuaciones, sino que está mostrando inteligencia y madurez futbolística. ¿Por qué? Porque cuando San Luis estaba en su mejor momento, que fue el cabezazo que sacó con su mano derecha, en ese momento él decidió tomarse un momento, decidió hasta hacer entrar el tema de médico y infrió totalmente a San Luis, que no volvió a tener una jugada peligrosa finalizando. Para mí, si el arquero se hubiera parado automáticamente, creo que hubiera podido llegar el gol del Potosino, porque estaba anímicamente presionado y América no veía cómo pararlo. Aprovecho también para enviarle un saludo a todas las personas que nos están sintonizando tanto en Tío Jimmy TV, Tricky Boy y Jeffer Deportes en YouTube, para que se suscriban, dejen su manito arriba, dejen su like, la campanita, esa campanita es totalmente gratis. Si la activan, se suscriben al canal y quedan totalmente enterados de nuestras próximas transmisiones. Saludo a Alberto Arellano, saludo a Raúl Acevedo, a Falco Yeiner, a Luz Elvira Acevedo. Saludo también a Fernando Martínez, a Guillermo Urdaneta, a Jorge Lara, a Felipe Lozano.
y a Néstor Valdir y a Felipe Lozano. No sé, tío Jimmy, si tú quieras saludar también a alguien en tu canal. Sí, saludos para Benjamín Alcántara que nos dice, Jim Morrison, dice que José Mourinho será el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Ñaño, no creas todo lo que dice. Yo mañana le voy a preguntar, porque yo tengo un contacto en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y le voy a preguntar, y no lo voy a hacer por gusto, porque sé que en este momento lo quieren crucificar a Félix Sánchez Vaz, ¿sí? Por lo que pasó con Italia. Pero sí sé de dónde viene esa noticia de Italia, perdón, de Mourinho, sí sé de dónde viene, pero mañana voy a informarme, o si no es mañana, porque puede ser que esté la chica que tengo contacto ocupada, pero lo voy a hacer el lunes. Si no puede ser mañana, el lunes, y lo voy a preguntar para que ella me confirme. Si esta persona me confirma que es así, ahí la doy como cierto, pero mientras tanto, son rumores, ñaños, son rumores. Y saludos cordiales a todos. Recuerden, una situación importante, estamos en una transición bastante importante en el Día Jimmy TV. Necesitamos siempre el apoyo de ustedes porque, repito, se viene algo grande. No puedo decirlo todavía porque estamos en conversaciones, se viene algo grande. Lo que sí puedo decir es que una marca importante, y eso es lo que puedo decir a toda mi gente, se fijó en este señor. Así que estamos en conversaciones y si todo se da, el canal va a dar un giro de 360 grados. Así que esperen información oficial, no puedo dar todavía avances porque repito, están finalizando el canal. Yo sé que en este momento lo están diciendo, pero no voy a nombrar el nombre de ese ¿Medio? no es medio. Es la más grande, del universo de YouTube. Eso es todo lo que puedo decir. Pero Ah, ok. Como una alianza estratégica. digamos que sí. Porque Con toda, tío Jimmy. Con sí, fe, mucha fe. sí. Dice Benjamín, mi intención es despejar dudas y no vivir falsas ilusiones. Sí, Benjamín, yo por la credibilidad que tengo, porque ustedes me conocen en el canal, que a mí no me gusta decir información falsa, yo te puedo decir así, en un 70% que eso es falso. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasó con el entrenador de Ecuador para las personas que nos están escuchando, tío Jimmy? Porque Mira, pues yo que sepa, Ecuador venía bien, ¿no? Venía jugando sí, bien, venía teniendo buen impulso de las filiales, venía haciendo un buen recambio. es que pasa es que no todos les gusta ese técnico. Y por lo que pasó con Italia, que perdió 2-0, y con un escándalo que hubo en Estados Unidos por asistir a un nightclub, 3 jugadores importantes, pues la gente se está cogiendo de esa situación para sacarlo al técnico. Y no se saben que si hacen esa situación, cortan un proceso. Están cortando un proceso. Lastimosamente, no se va a cambiar. Ya tienes el técnico, ya tienes que volver al sitio. No respetan el proceso. Y esa situación me está dañando el fútbol ecuatoriano. Está dañando el fútbol. Ah. Entonces, quieren sacarlo a Félix Sánchez, a Costa y ponerlo en lo que les guste a ellos. Eso, yo voy a ser directo y me responsabilizo por lo que digo. Más adelante, el lunes voy a analizar eso. No, mañana, el día domingo que voy a hacer análisis de la fecha de la Liga Pro, ahí voy a hablar ese tema para la gente que me sigue. ¿Sí? Ahí voy a hablar ese tema y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vamos contigo. Bueno, volviendo un poco ya al contexto del partido, creo que es viable reconocer que el partido tuvo muchos tiros de esquina, 11 tiros de esquina en el primer tiempo, 6 para el América, 5 para el cuadro visitante. Lo otro es que Tigres confirmó su victoria como visitante y en este momento se ubica tercero con 24 puntos. Entonces, primero Monterrey 28 puntos, segundo América con un empate transitorio 26 puntos, tercero Tigres con 24 puntos, cuarto Toluca con 23 puntos, Cruz Azul ya quinto con 22 puntos, sí o sí necesita ganar, Pachuca sexto con 22, Necaxa 12, séptimo con 21, Querétaro octavo con 17, León noveno con 17, Guadalajara va décimo con 16 puntos, Puma va 11 digo, con 16 puntos y el 12 es Santos. ¿Para qué digo este tema de la tabla? Porque el 12 que es Santos tiene 14 puntos. San Luis va ahí detrásito con los mismos 14 puntos, una diferencia de gol de -6, que es lo que lo está sacando en la 13ª posición, y mientras que Santos tiene una diferencia de -5. Entonces es muy importante sí o sí que San Luis en este segundo tiempo no se conforme con el empate,
y salga a ganar. Es una victoria que le va a servir demasiado porque pasa a Pumas. Para mí Pumas tiene un rival muy difícil que es Cruz Azul, otro equipo que no tiene margen de error. Entonces pues este final de la Liga MX, tío Jimmy, Ujú. se pinta demasiado importante. Por eso quiero decirle a las personas que nos están escuchando que activen todas las notificaciones, se suscriban a tanto Tío Jimmy TV, a Jeffer Deportes y a Tricky Boy para que estén conectados porque pues les digo una información y ya la tenemos, tío Jimmy. Ah. Vamos a transmitir la mayor cantidad de partidos de la Liga MX que podamos y pues que el tiempo nos dé, compañero. Ok, eso es una buena noticia porque definitivamente hacemos una diferencia. Hacemos una diferencia. Hay relato épico, hay comentarios bastante interesantes del grupo que formamos, así que síganos porque se vienen más sorpresas. Así que el canal de Tricky Boy, el canal de Jeffer y el canal de Tío Jimmy TV juntos haciendo esta transmisión y por supuesto van a estar siempre enterados de todo lo que sucede. Mira, yo antes de irnos ya para el segundo tiempo, porque ya va a iniciar en cualquier momento el segundo tiempo, voy a dejarlo esto cortito y conciso, porque me estoy dando cuenta que los 15 últimos minutos del San Luis fueron buenos, porque hasta antes del minuto 30 estaba la diferencia 70-30 a favor del América. Pero a partir del minuto 31 cambia la figura. Y aparte sucede lo siguiente, del 70% que tenías de posesión en el partido, baja 17 puntos porcentuales y quedan 53. Y eso lo sube tu rival. En pocas palabras, al término del primer tiempo, el equipo de San Luis sube a 47% de posesión y empieza a controlar el partido. ¿Sí? Es decir, ya dejó su estrategia defensiva y propone fútbol. A mí me gustaría ver a Vitinho no solo en la punta, porque ya lo estuve investigando, y este jugador es un mediapunta, y aparte de ser delantero es un mediapunta. Yo creo que el técnico José da Silva Leal lo utiliza mucho en el extremo derecho. Utilízalo en el centro, porque tiene una buena corrida, tiene un gran manejo de balón y sobre todo es un jugador que le pega muy bien con la derecha. Aprovechalo, sácalo del rincón y mándalo al centro. Si tú haces eso y se asocia con lo demás, puedes causar una sorpresa. Lo repito. Da Silva, ¿sí? Tú tienes la palabra. Da Silva Leal. ¿Sí? Yo doy en este caso lo que podría pasar. Pero si tú haces ese cambio, puedes dar muchas sorpresas. En cambio, el América, repito, tiene que hacer ese cambio. Tú ya no me trabajes 4-4-2. Pusiste un creativo, cambia la figura. Y yo sacaría a uno más de los de mediocampo. Lo puedo sacar a Dos Santos o lo saco a Sánchez y pongo a alguien más que me ayude a la creatividad para ser ofensivo. Uno por la izquierda, otro por la derecha, y no solo confiarse en los centros, sino que dar pases al vacío, porque si tú haces eso, tienes que sorprender al San Luis, porque en reacción San Luis es un equipo que me da gusto verlo. Significa que está prácticamente listo para la contra. Entonces, si tú haces eso, podrías crear sorpresa para por lo menos empatar, por lo menos poner el primer gol del partido. Pero repito, Jardines, tú tienes el objetivo ahora que va a reiniciar el segundo tiempo. Bueno, ahora sí tenemos imágenes, Jeffer, tenemos imágenes, en cualquier momento arranca el segundo tiempo. ¿Lo tenemos a Tricky Boy por allí? Sí, sí, señor, ya estamos de regreso con nuestro querido relator que ya tomó agüita, ya se limpió ese olfato goleador. ¿El qué, El señor? olfato, ¡No! olfato goleador, olfato. Olfato goleador, No diga porque, nada. porque en No este segundo puedo tiempo ver se vienen los No diga goles. nada, señor, ya. Porque Ya me valió. mata. Ya la Este es el- capú, ya la capú. No sean malintencionados que yo jamás he tratado de decir un comentario de ese tipo. No, señor. Ay, Dejo la y menos hoy Viernes Santo, compañeros. Sí, hoy es Viernes Señor, Santo. señor, no sea exagerado. Entonces, sean por ese genios. lado sí no. Es más, se la hubiera comprado otro día y te hubiera hecho reír un rato, pero hoy sí no. Y para decirte otra cosa, mira que Puebla y Juárez van a tener también un cierre de semestre bastante importante, pues porque obviamente siempre hablamos de los primeros y no sé qué, pero Juárez y Puebla son los dos últimos. Juárez tiene 6 puntos, Puebla tiene 5 puntos. Puebla tiene un partido de más. ¿Qué sucede? Que Juárez tiene partido contra
San Luis, contra Tijuana, contra Mazatlán, contra León. Mientras que el onceno de Puebla le toca contra América. Espera que me está terminando de cargar el de Puebla. Mientras tanto te veo el de Tijuana, que Tijuana también está ahí peleando. Está contra Mazatlán, contra Necaxa y contra el mismo Juárez. Y cierra contra Puebla y cierra con Tigres. Entonces, pues para mí, Juárez es el equipo que más fácil la tiene en este cierre de torneo. ¿Por qué? Porque se enfrenta con rivales directos que para mí pues es muy superior Juárez. Juárez ya jugó contra los equipos difíciles y a Puebla sí le toca como bailar con la más fea, que viene siendo Chivas de Guadalajara de visitante, Cruz Azul de local, Tijuana de visitante y cierra contra América de local. Entonces para mí Puebla es uno de los opcionados como a quedar de últimas en esta tabla, Triqui. ¿O cómo tú la ves? ¿Duro? Ya, Puebla al último, ya. El Claro. camote que se vaya al final, claro que sí. Iván Princes Ánimas, Renzo le pone, Iván Princes Ánimas, crack, ¿tienes eventos, servicios de catering? Y... De catering. ¡Qué perro! Dame a ¿Qué catering. está diciendo Renzo Naquio? Iván Princes Ánimas dice, un salón de fiestas infantiles. Arrancó el partido. Ahí chico, está. No sé cómo sabe eso, Renzo Naquio. O sea, Renzo Naquio puede decir, crack, al lado de su mejor amiga, crack, ese fue el que engañaste, ¿no? Enfrente de todos y todos sacan de pedo. La pelota le va quedando ahora desde el fondo al portero del San Luis. Ya acaba de rodar la pelota. El segundo tiempo nos espera unas 1000 emociones. Partido desde lo táctico creo que va a ser hiper recontra emocionante como lo ha sido, muy táctico, muy estratégico, muy cerrado sobre todo, y creo que promete ser algo parecido en este segundo tiempo. Lo que sí es la emoción, el nerviosismo, siempre va a estar saliendo ahora el equipo del San Luis, ahora con Güemes, ahora con Dorado para Castro, largo, trazo tendido, mandaron a correr a Moreno, línea de fondo con la número 187, ganó Calderón la pelota, ahora Reyes mano a mano, salió de la cancha, la pelota será lateral de manos, le va quedando al equipo de América, el equipo de Diego Valdés que ya está en la cancha después de la lesión de Iliana Hernández, que se lesionó en el partido, en este primer tiempo, a la mitad del primer tiempo. Lástima, ¿no? Es de los hombres que precisamente le servían este partido porque nunca juegan. La tiene ahora Araujo. Araujo va por la banda de la izquierda con el Chicote Calderón. Media vuelta por la banda, pegado a la línea de Cal, a levantar el centro de zurda, largo trazo, la paró con lo que pudo, con el pecho Reyes, ahora gana Moreno, la tiene Moreno ahora en retroceso para Domínguez y sale el equipo potosino, tío Jimmy. Así es, minuto 46 y vemos que el San Luis Potosí sigue todavía siendo un poco ofensivo, no como terminó el partido, pero por lo menos ya no está tan cuevero como decimos por acá, tan ratonero, pero el América todavía en estos casi 2 minutos todavía no tiene por lo menos un juego profundo para decir voy a poner esto para... Aguántame el disparo, palo. Se viene un gol olímpico, chat, se viene un gol olímpico. Disparo de media cancha, el balón pega en el palo. Andrés Sánchez atacó el América con un disparo de larga distancia. Y la pelota pegó en el palo, señoras y señores. Qué disparo, qué golazo iba a ser. Lo iban a agarrar mal parado en el palo, pegó esa pelota. ¿Quién fue, Valdés? Tremendo gol iba a ser. O fue Richard o fue Valdés, uno de esos dos fue seguramente. Bueno, qué golazo se iba a mandar, con todo el respeto de la palabra, iba a ser un bombón, un golón, chat. Bueno, ahí está el tema. Abrazo grande a toda la banda conectada con nosotros. Llegó el disparo de larga distancia. Se enmudeció por un momento la cancha del Estadio Azteca en sorpresa de que iba a ser el primer tanto americanista, compañero Jeffer Deportes, 48 minutos del partido. Bueno, bastante importante, yo te dije, este segundo tiempo va a estar lleno de emociones y así lo delimita el inicio de este partido. Esperemos que San Luis siga mostrando su poderío defensivo totalmente claro y totalmente visible y que el América logre encontrar de la mano de Valdés una jugada de transición rápida donde pues ganen las espaldas de los defensas y puedan anotar el primer gol. Fue Dos Santos y el arquero rozó con la mano, tío Jimmy, atajadón del portero, golazo iba a ser. Sí, yo también quiero ver cuál de los dos fue porque no se pudo. Ahí vamos a ver la repetición. A ver, déjame ver. Ahí está. Es Dos Santos. Parece que es el número 10 Valdés, pero no le pude ver bien. Pero mira, pegó, topa el arquero, lo topa y pega en el poste, Mira, con la uña lo tocó y ese balón pega en el poste porque donde no topaba, ¿sí? Estaremos hablando del gol. Fue Salvador Reyes o Kenny Álvarez. Entonces tengo todavía mi duda, pero bueno, el tiro fue y estuvo allí la reacción felina del técnico del portero Sánchez, que prácticamente hizo que el esférico pegue en el poste.
Totalmente, ataca el América, pelota en el área, ahora contraataca Boli, Boli ganó la bola, Boli avanza, Boli la tiene, avanza Boli, la tiene Boli, Boli largo trazo, pierde la pelota, la gana ahora Reyes en la salida, en este partidazo que estamos llevando a cabo a través de esta sintonía magna, grande, enorme, la va tocando ahora Malagón en el fondo, con la pelota en casi 50 minutos, tras otro remate de Dilrosun que paró con el pecho a Sánchez. Ahí está el portero del San Luis que está salvando. Lo decía, no solo era Malagón, sino también este portero que mira, con el pecho para esta pelota muy bien, 0-0. Largo trazo, buscando ahora a Dilrosun. El balón sobre el costado derecho, salió de la cancha el lateral de manos que le favorece ya. En este momento preciso ahora Cruz, ahora en la salida lateral, le queda el 18, lo presionan dos, Richard y Henry para intentar recuperar la pelota, trazo largo, buen dibujo de pase, Bowley de cabeza, gana ahora el jugador Dilrosun, Javairo, el holandés, ahora con Jonathan Dos Santos, acá viene el mexicano, punteada la pelota ahora con el número 3 Reyes, avanza Reyes, la tiene Néstor Araujo, con la número 14, avanzando en el dominio de juego, ahora con Chicote Calderón, trazo en largo, va por la banda, pegada ahora con Reyes, Calderón Reyes, ahora con Dos Santos, en la salida va el equipo americanista, Dos Santos ahora con Diego Maguito Valdés a los 50 minutos, puede prender acá la magia, Valdés toca para Álvarez, que tiene una pubarja, pero aquí está presente de titular, nada más y nada menos, la tocó para Richard Sánchez de larga distancia, va a probar, la tocó para Henry, está en el área, piden penalti, el árbitro dice que no hay nada, que se levante ya a jugar. Tenemos un partidazo entre estas escuadras, la verdad, tremendo partido, tremendo duelo. Señoras y señores, el partido entre Mazatlán contra Tijuana que ya arrancó. El marcador está 0-0 en un duelo importante en el crack, que lo hemos visto con Puebla. Todos los equipos están luchando con algo más que importancia, ¿no? Realmente para este encuentro, la importancia de no descender, de no perder por la multa, no de no descender, pero de no perder por la multa. Y Mazatlán Tijuana es el ejemplo perfecto de un partido que los dos equipos busquen ganar a como dé lugar, porque los dos saben que se pueden ganar. Así que me parece que también ese partido que lo vamos a estar llevando acá en cronología, mediante este le estaré repasando el resultado. Por el otro lado, Tigres le ganó al Puebla, ¿no? Me confirman ahí la info. Le queda el rebote. Correcto. 3-2, ¿no? Sí, señor, 3-2. Richard, Javairo Dilrosun. Largo trazo, Dilrosun, trazo tendido, balón levantado, viene Javairo, el número 24 del equipo americanista, toca ahora en corto con el número 5, este es Reyes, ahora con Richard Álvarez, con la 5 buscando Álvarez ahora con Reyes, tocando en corto la pelota con la número 13, botó en corto Jonathan Dos Santos, la devolución muy buena de Hernán, se equivocaron, punteó la pelota, Bilbao, le va quedando al guardaballas, en el fondo Andrés Sánchez la pelota, estamos en el 0-0 en 52 minutos de este segundo tiempo, estamos viendo un partido donde América estuvo más cerca de abrirlo en el segundo tiempo y San Luis estuvo más cerca de abrirlo en el primer tiempo, tío Jimmy, estamos contigo. Sí, y mira que tengo aquí datos importantes de Andrés Sánchez. Andrés Sánchez es un mexicano de 26 años, mide 1.92, es más alto que Malagón. Y mira que estoy viendo en atributos que en juego aéreo tiene un porcentaje bastante interesante, jugando con balón también 65-66%, salvadas 50% y anticipos 47%. Anticipos se queda un poco, pero por lo menos la estatura que tiene él, 1.92, lo sabe aprovechar bien. Por eso, primero saca el tiro y segundo, su humanidad prácticamente para salvar una jugada. Ataca el América. Ataca el América, balón para Javairo, vamos a ver en esta jugada, Javairo perfectamente habilitado, la tiene ahora para Álvarez, tocó a línea de fondo por la derecha, el centro, Álvarez, centro, sí, segundo palo, ¡gol! De Valdés, el chileno Valdés en el fondo, salvando las papas al fuego, un partido corto, aburrido, cerrado, eso sí, estratégico, con nerviosismo, pero estaba 0-0, tuviste que llegar tú, Maguito Valdés, para mandarla al fondo de la meta de Sánchez, al fondo del portero, inatajable el remate, ahí está el América que lo gana, con el equipo suplente, con el equipo B, no pone excusas, centro de Javairo que tocó para Álvarez, que asistencia de gol, la manda al fondo, gol del América, Diego Valdés es el hombre del gol, a los 54 minutos del partido, América 1, San Luis ya con 0, Jeffer.
Pero la verdad, bastante importante lo que hace el chileno, porque para eso fue que lo metieron en el primer tiempo. Habíamos dicho, entre y solucione el partido, hermano, porque la verdad, tácticamente San Luis estaba jugando bastante bien. Y pues lástima, porque justo también hablábamos del arquero de San Luis, que estaba teniendo muy buenas proyecciones y justo viene el gol del América. Entonces, pues para resaltar que América lo había intentado durante todo ese inicio de segundo tiempo y para mí entró un poco frío San Luis, dio muchas imprecisiones en los primeros minutos de este segundo tiempo. Señor, ¿usted qué opina acerca de las parejas de tres? Trío. Válido. Válido. Uy. Ahí está. ¿Sabes qué? Dos Mira, mujeres. Cuidado. Ahorita es que Triqui se junte con dos hombres, no, nos digo dos mujeres y un hombre, ¿no, Triqui? Ay, yo no sé. Ay, sí, yo no sé. Mira, La pelota le queda al Ricky. equipo, desde el fondo al equipo del San Luis. Balón por la derecha, viene Moreno. Moreno ahora con Domínguez. Domínguez ahora con Dourado. Lateral por la derecha, 55 minutos del partido. Le quedó a Vitiño. Ahora Moreno con la 187, saliendo en lateral de mano. Salió de la cancha la pelota, será lateral que le favorece al equipo del San Luis. 55 minutos. Divide el juego, arriesgado para Bilbao, el hombre que nació en el País Vasco. Mete el paso al horizontal ahora para Castro, se equivoca. La haya, viene Álvarez ahora. ¿Para quién se le bota? Araujo. Araujo la recibe, Araujo la tiene, puede abrir hacia la banda de la izquierda con el Chicote. Tiene la opción ya de Jonathan Dos Santos, que domina la bola por la banda de la izquierda. Decide regresar y tocar atrás ahora para Álvarez, que le pega hacia el balón. Álvarez buscando, retrocede. Álvarez ahora, atrás, toca atrás, Araujo. Araujo toca atrás, cambio de frente por la derecha para Valdés, el maguito, el hombre del tanto, el hombre del gol. Partido entre Mazatlán, 0-0 todavía. El equipo de Xolos y el equipo cañonero en una igualdad, la verdad, numérica, a ceros, en un partido donde Herrera sabe que se juega la chamba, en un encuentro donde Rescalvo también sabe que se juega la chamba, un partidazo, también el que se está viviendo en el Kraken, con oportunidades de ambos lados. El partido arrancó 9 de la noche, el partido de la América San Luis arrancó 8 de la noche, y el encuentro de Puebla contra Tigres arrancó a las 7 de la noche, o sea, hay un intercalado de que no todos los juegos se han llevado a la misma hora, más que importante, más que relevante mencionar eso. Y bueno, ya tenemos el 0-0 en el encuentro, duelo detenido, balón desde el fondo para Malagón. Tío Jimmy, lo gana ya la América. y mira, quiero destacar algo en el gol porque yo me di cuenta de algo. Mira, el balón lo tenía Disorún y se lo da a Álvarez. Fue rápida la jugada. Álvarez se percata que todos estaban distraídos por la rapidez en la jugada entre Disorún y Álvarez. Saca el centro porque el gesto técnico que hizo Álvarez fue interesante. No le pegó de fuerte, sino que prácticamente con un borde interno saca el centro. La saga se quedó porque nunca pensaron eso y Valdés llega y la empuja y la manda a guardar. Definitivamente el contexto de la jugada, pues antes del remate, fue crucial para desbaratar la defensa del San Luis, y con ese gol está ganando el América. Acá se viene el centro, Valdés. Por un segundo, por un milímetro, por una cosita nada más, se fue afuera de la cancha. Viene el gol americanista. Ya va a ir con el centro para Henry. Y Valdés le empujaba y la pelota se termina yendo finalmente hacia afuera, señores. Es un partidazo entre el América contra San Luis, donde el América está más cerca de estirar ya la cifra 2 que otra cosa, Acá Valdés estuvo a nada de mojar, a nada de llegar, a nada de la anotación. Bueno, ahí tenemos la llegada precisa, la llegada clara, la llegada concisa, señores. Grandes remates hemos tenido en lo que ya va del encuentro, en este partidazo que ya lo hemos comentado. Abrazo grande a toda la banda con nosotros conectada, a toda la hinchada virtual que está suscribiéndose, picándole duro al botón rojo, que es el momento de la noche, muchachos. Darle al botón rojo es el momento de la noche. El balón le queda al equipo del América, la toca ahora Chicote Calderón atrás del medio de la cancha para Néstor Araujo. Araujo, ¿para quién? Araujo para Reyes. Ahora con Álvarez. Álvarez buscando, Álvarez en la frontal, largo trazo. ¿Para quién? Para Valdés, cabezazo de Domínguez que aparece libre, solo Moreno para Domínguez, Domínguez para Dourado, Dourado para Vitiño, Vitiño pegado a la línea de Cali, busca la contra, largo trazo, dividido, le queda ahora al América en 60 minutos del partido, el balón para Néstor Araujo, ya van 60 y algo más y contando, tío Imi. Sí, definitivamente, ya este partido se le hizo fácil al América. Solamente deja que robe el balón, no te esfuerces para hacer un gol, deja que solito el San Luis deje otro espacio, búscale el error, porque sí tiene errores este equipo, sí tiene errores, y en el gol lo vimos. En una jugada posterior a esta jugada casi, otra vez Valdés la guarda, pero supuestamente no llegó a tiempo. Busca eso, la sorpresa, porque allí lo sorprendes y tranquilamente en cualquier minuto puedes marcar una segunda anotación.
La tiene acá Álvarez. ¿Álvarez para quién? Álvarez ahora para Reyes. Cambia de frente hacia la derecha. El balón lateral le va quedando en el centro levantado. Atención, el centro. Álvarez. 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 Richard en el área. El cabezazo, el impacto. Se termina yendo hacia afuera del terreno de juego. Ya hay balón que le va a quedar al equipo del América en este momento por la banda, señores. Acá se va a venir el balón en la lateral de la derecha para esta escuadra del América. En córner, tiro de esquina que vamos ya a tener, que vamos ya a manipular por ese costado. Se vienen ya los dos cambios que va a tener el equipo sanluisino. Tenía que moverle ya, pero ya la banca, Jeffer. Tenía que moverle. Sí, es importante que San Luis se meta en este momento en el partido, empiece a recuperar la pelota y empiece a mostrar transiciones ofensivas, porque pues el equipo de San Luis no es que esté muy lejos de la zona del descenso y pues es mejor que trate de sumar la mayor cantidad de puntos para que al final no esté complicado ni haciendo cuentas, porque este final de liga va a ser muy disputado, Trequiboy. Totalmente de acuerdo, hermano. La tiene en el centro el América. Se la quedó en el fondo el guardameta Sánchez. En el fondo el arquero Sánchez se quedó con la pelota. Ya le va quedando el balón ahora por el costado. En la salida este conjunto. Abrazo grande a toda la hinchada virtual que apenas está sintonizando con nosotros. A toda la hinchada virtual que ya nos sigue, que ya nos sustenta en esta mega magna transmisión. El toque de balón le va quedando en este momento ya a la escuadra del equipo del San Luis. Balón ahora en la salida. Va en retroceso. Le queda Sánchez. El rebote. Sánchez buscando por la lateral de la derecha. Este es ahora con el jugador Moreno. ¿Moreno para quién? En retroceso para Castro. Retrocede, toca atrás ahora con Silva. Manda el largo trazo tendido ahora en el cabezazo. Ahora el Chicote. Calderón busca de cabeza. La bola botando. El Chicote buscando. Hallando, no hallando. No le encuentra. Álvarez ganando la bola. Álvarez ahora buscando. Intenta Álvarez. Álvarez sigue, insiste. Cambio de frente. La tiene Reyes. Lateral ahora. La toca Reyes. Richard Reyes. Reyes para quién. Reyes avanza. Reyes que la tiene ahora con Araujo. Araujo la tiene, Araujo amenaza, Araujo poco a poco conduce el balón hacia la salida con Araujo, con Álvarez. El lateral por derecha de esta escuadra, de este conjunto. Abrazo grande a toda la hinchada virtual con nosotros, sintonizándonos en vivo y en directo a través de esta mega magna transmisión que estamos llevando a cabo. La pelota le queda ahora por la banda de la izquierda a Reyes. Reyes buscando el centro lateral, Reyes, centro de Reyes, centro de Reyes, centro de Reyes, ahora cabezazo de Javaro Wilson, le quedó a Valdés el rebote, el centro, la bola tendida, se va hacia afuera del terreno, le queda ahora al equipo americanista con Valdés, decide retrotraer ahora con quién, con el futbolista Araujo, aparece atrás ahora ya Malagón resguardando el fondo del partido, Araujo, ¿para quién? Para el Chicote Calderón. Ahora la tiene Dos Santos en este preciso momento. Dos Santos hace la primera pausa de tensión. Se bota en corto. El número 3, Reyes. Reyes para quién? Para Dos Santos. Dos Santos el mexicano para Kevin Álvarez. 62 minutos del partido. Va moviendo la pelota esta escuadra poco a poco. La toca ahora por la derecha. Jairo Dilrosun. Dilrosun con la pelota. Dilrosun le mete velocidad. Dilrosun la mueve ahora por el costado izquierdo de la cancha con Calderón. Se bota en corto ahora Reyes. Ahora Calderón, ahora Reyes. Cambia de frente hacia la derecha con Jairo. Picó al vacío. La tiene Valdés. Valdés a línea de fondo. Valdés la tiene. Pide falta. Tiro libre. Le va quedando al equipo del América. En el 1-0. Tiro libre y falta, compañero Jeffer Deportes. Bueno, estaba viendo aquí los dos cambios que hizo San Luis, Triqui, y bastante mal, porque sacaron a Vitinho. Ingresó Benjamín Galdames, que es un jugador de 1.72. Tiene 23 años. Es mexicano y puede jugar también en la posición de Vitinho. Esperemos que ese jugador rápido también pues haga lo que quiere el técnico. Y el otro cambio que se presentó en la visita, se entró Ricardo Chávez Soto y salió Iker Moreno. Ricardo Chávez, un hombre de 29 años, también mexicano, juega como lateral derecho y pues son cambios como ofensivos, así parezca que hayan sacado a Vitinho, son cambios bastante ofensivos, Tricky Boy. Totalmente. Por la banda para buscar más ataque en profundidad. Bueno, vemos la repetición acá del atajadón de Andrés Sánchez que se termina mandando tras el remate de Jonathan Dos Santos, que le pegó así y pegó en el palo y la rozó. Bueno, este arquero es el más pesado de toda la Liga MX. Si se preguntaban quién era el futbolista más pesado, es este hombre. La tiene Boli, domina la pelota, Boli, palo, la falla de Fran Boli. El arquero de Costa de Marfil le pegó así a la pelota, se perfiló, tiró y el balón pegó en el palo. Malagón la rozó. Córner, tiro de esquina, tío Jimmy, la ha fallado el marfileño. Sí, mira, qué jugada que, mira, se lleva a todos prácticamente, rompe cintura, le pega el tiro y le pegó en el palo y después salió al córner. Qué jugada del marfileño, pero el balón se fue al córner.
Tiro de esquina para San Luis. Tienes toda la razón, compañero. Viene el centro. El centro en estos momentos vamos a tener ahora por el lado de la derecha. Atención, centro bombeado. Vamos a ver en esta jugada. Malagón se queda con la pelota. La hace suya y sale en la salida. A velocidad. Sale ahora en el fondo. De modo que sale a la entrada, ¿verdad, carnal? La tiene ahora Reyes. Jairo Dilrosun pegada a la línea de Cal. Jairo. Dilrosun 3-2-1. A punto dispara. Le pegó en el área. Le cortaron la pelota a Jairo. 64 minutos del partido. Un gol más puede caer, ¿eh? La tiene acá el equipo de San Luis. Este es el futbolista Cruz. Decide darle la vuelta y el cambio de ritmos y de frentes ahora por la derecha a Chávez. Este es el 5 Chávez. Mete velocidad, toca ahora en corto. Con Galdames. Con la 27 ahora Galdames. Retrocede Galdames para Chávez. El mexicano, dos laterales, está por la banda de la derecha. El equipo potosino acentuando el ataque con los cambios de Chávez y Galdames en el terreno por la banda de la derecha. Largo trazo, la pelota bota, le queda a Güemes, al rebote, boli. Protegió de esta forma la pelota, le tiene que pegar al arco, después la distribuyó. Horrible. Boli, el rebate. El arquero. Malagón. Tapó en el fondo, le envió hacia afuera. Increíble. ¿Cómo la bola falla el Boli? 65, partidazo de aguantar rivales, pero de pegar. En verdad, hermano, ¿cómo fallas? Ya 3 jugadas enfrenta al marco, pero lo de Malagón es impresionante. Yo les dije, los porteros están siendo factor de que el marcador sea de pocos goles, ¿eh? Los porteros son factores y aquel enojo de Boli, ¿eh? Que quiere agarrarse con todo el mundo. Y habrá córner, tiro de esquina por la banda de la derecha. Le va favoreciendo a la escuadra del San Luis. Le va a pegar a la pelota el futbolista Chávez, centro bombeado. Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 torres que se suman, 3 al rebote, el centro, manchón penal. Araujo que la cabecea, el rebote, 3, 2, 1 y esta es el disparo. Se va hacia afuera de la cancha. Hay balón que ya le queda en este momento a la escuadra de Malagón. Vamos de vuelta con la opinión de Jaffer. Bastante importante lo que está haciendo Boli en este momento, pero para mí tiene que empezar a ser mucho más efectivo. Claramente Malagón es un arquero que tiene mucha experiencia y siempre aparece cuando lo necesita América, Triqui. Correcto, compañero, correcto. Tienes toda la razón del mundo. Estamos en vivo y en directo para toda la banda conectada con nosotros. Estamos ya en prácticamente a los 66 minutos. Partido entre Mazatlán contra Xolos todavía sigue 0-0. El encuentro entre los cañoneros del equipo del Mazatlán y los Xolos Escuincles que se está llevando a cabo ahí en la parte del Kraken, exactamente hablando. Ahí está un poco el tema. Bueno, la pelota que le va quedando firmemente desde el fondo a la escuadra del América en 70 minutos. Pierde la pelota en la media, Galdames. Chávez aparece, el mexicano Chávez ahora con el 5. Se encuentra y la conecta para Dourado. No avanza Chávez, la tiene Chávez, prosigue. Y cambia ya la bola hacia la banda de la izquierda del horizonte con Cruz. Hace la pausa. La detención toca para Frank Boli. Se cruzó en el camino ahora en el detenimiento. Israel Reyes corta la pelota lateral de manos por la banda de la izquierda. Le va quedando al San Luis. 1-0, repito. Está perdiendo todavía el equipo de la visita y está ganando el equipo local, que ahora sí se prepara para meter a hombres que le gustaría ver. Brian Rodríguez, Cáceres. Ahí está hablando con Jardine, indicaciones tremendas. Partido parejo, o sea, el ET del San Luis no lo ha hecho nada mal, También debo decir que también es factor portero, factor de suerte, porque el partido lo plantó competitivo, parejito, debo decirlo. Sí, y mira, quiero decir algo, y que yo sé que va a sonar un poquito duro lo que voy. Tírela. Sí, Gustavo da Silva. ¿Por qué no juntaste a Boli y a Vitillo? ¿Por qué no lo juntaste? Sale Vitillo y ahí recibes protagonismo a Boli. ¿Qué quisiste hacer, ñaño? Acabo de revisar la información de Boli, que tiene 30 años. Este jugador puede jugar por la izquierda, por la derecha, como media punta, medio centro ofensivo, como interior. ¿Por qué lo desperdiciaste prácticamente 68 minutos? 60 mejor, porque los últimos minutos el marfileño ha hecho de todo. ¿Por qué lo desperdiciaste tanto tiempo? Ahora que ya no está Vitinho, le das protagonismo. Anda, cántaselo a Gardel. Con el respeto de Gardel. O sea que desperdiciaste a Vitinho para darle protagonismo y al otro lo opacabas. Son situaciones que los técnicos tienen que rectificar. Pero te los justifico, porque eres un técnico que todavía tienes que aprender.
¿sí? Porque no tienes mucha experiencia. Pero para la próxima, usa los dos. Aprovecha los dos. Puedes hacer mucho. Ahí está, compañero, viene la pelota en el lateral. La pelota le va quedando al equipo americanista. 70 minutos de este partido. Saludo grande Alejandro Romero, Jesús Ocampo, Kelly Yedí, Sandra Paolo Olvera Rodríguez, Averi Sánchez, vamos a América, Gabo Martínez, Puras Águilas. Y abrazo grande a Renzo Naquio y a toda la banda conectada con nosotros. Estamos todavía en el 1-0 del marcador. Gol de Diego Valdés, que terminó destrabando él exactamente el partido, Lo que son las cosas. Se bota en corto ahora con el futbolista Dos Santos. Media vuelta, Dos Santos cambia ahora en 3/4 de la cancha para Henry. Pueden robar la pelota con Castro, no. La deciden distribuir para Brian Rodríguez, que yo pensé que iba a ingresar de titular. Brian. ¿Para quién? Aparece Jonah Dos Santos. Ahora la tiene Richard Sánchez, el paraguayo, que le da el cambio de frente hacia la banda de la derecha. Sebas Cáceres. ¿Para quién? Para Néstor Araujo, el mexicano que juega en selección mexicana, jugó para Cruz Azul, salió de Cruz Azul y ahora está vistiendo al equipo del América, que hoy no viste el amarillo precisamente, por eso no digo ahora viste el equipo amarillo, ahora viste el equipo, bueno, de colores morados por este momento en este partido. Ahí está, el largo trazo, buscando ahora a Richard Sánchez, que está subiendo la presión. Valdés sube, Martín se queda un poco como comodina a marcar en la parte central. La tiene el equipo de San Luis, avanza en 70 minutos del partido, el pase filtrado. Le queda ahora al futbolista Bonatini, pierde la pelota, recupera ahora Richard para Martín. Martín puede mandar el largo trazo, que si lo hace es muy buena para Henry. Se equivoca, termina recuperando ya la bochita, la pelotita. La escuadra sanluisina por la banda de la izquierda. Le mete comba, le mete velocidad acá al fútbol. Este es el futbolista a velocidad. Cruz, Boli. Se la quedó en el fondo Malagón. 71 minutos. Boli ya está siendo factor, pero acá otra vez vuelve a fallar, Bueno, tira mucho Boli. Eso nos hemos dado cuenta mucho de eso. De que es un hombre que tiene mucha llegada, mucho remate a puerta. Y el balón los ha terminado atajando Malagón y se las ha terminado quedando. Es un porterazo Malagón, porterazo. Y ahora el balón precisamente le queda a Malagón. Tío Jimmy en la salida. Va el equipo del América moviendo el juego. Si viste la seña que hizo Jardine, así hizo. Oye, marca ya que se está yendo Boli. Pero mire ese centro precioso que recibe Boli. Pero lastimosamente, por el estorbo del compañero, cabecea mal. Y eso se da cuenta Jardine. Oye, no me lo dejes solo ese jugador porque te está haciendo la payasada. En cualquier momento te marca el empate. Entonces, es un llamado de atención a la defensa porque está dejando muchos espacios, sobre todo cuando el marfileño ingresa por el centro. Está ahora como un 9 media punta. Aprovechalo, Da Silva, y empatas el partido. Cambios en el equipo del San Luis. Acaba de entrar Jonathan Villal, compañero. Lo repasamos, Jeffer. Bueno, Jonathan Villal es un jugador que juega como, ya te confirmo, mediocampista ofensivo. Nació en Atlanta, Estados Unidos, tiene 19 años, mide 1.70. Por lo general es otro chico que es bastante rápido, es un jugador de condiciones pulsantes, que él mismo se genera las opciones de enganche, de pique rápido, y a veces le gusta filtrar buenas pelotas. Entonces, muy buen cambio. Y para complementar algo de lo que decía el tío Jimmy, yo pienso que si también hubiera dejado a Boli y a Vitinho un poco más libres como de la figura táctica, el equipo hubiera ganado un poco más. ¿Por qué? Porque siempre Vitinho votaba por una banda, Boli siempre al otro extremo de Vitinho, y jamás los hubiera dejado correr por donde hubieran querido. Por lo menos esos dos jugadores hubieran conseguido de pronto un gol en el primer tiempo, compañeros. Totalmente. Y bueno, este chico entonces tiene ¿cuántos? 20 años me habías dicho. 19 añitos. 19 añitos. Ahí está. Estadounidense. Es estadounidense. Literal no tiene nacionalidad mexicana, es estadounidense, ¿verdad? Porque sí parece estadounidense, realmente. Pues tiene lugar de nacimiento Atlanta, Georgia, y nacionalidad mexicana. Tiene doble nacionalidad, Tricky, aquí que lo estoy repasando. Mide Sí, 1.70. Ahí está, ahí lo vemos, ahí lo visualizamos. Y ahí lo enganchamos. Saludo grande a Jesús Ocampo. Poncho dice, jaja, vio abajo de un puente, dice Poncho. Jesús dice, Tricky Viñas, según tú al azul. Sí, Viñas está siendo buscado por Cruz Azul, aunque es complicado, Y bueno, acá viene el recién ingresado. Va por la banda del Nación Atlanta. La pelota lateral para Fran Boli. Boli le reclama, Boli le va a mentar la madre. Ahí le dice, carnal, mándame bien los centros porque yo mando aquí. This is the gang. Y ahí está, ¿no? Se están calentando ahí un poco. Esta es la banda
que si no mandas bien los centros, le anda tirando con todo Boli, mándame bien el centro. En la primera jugada que tuvo el chico de 20 años, y bueno, ahí Mal está hecho. mandando mal el centro, ¿no? Pero bueno, sí. Mal hecho, mi Triqui. Boli ya es un jugador que tiene ya casi 30 años, ya tiene experiencia, viene de fallar 2, 3 pelotas que ya tuvo claras. ¿Por qué no le mete más moral a su jugador que acaba de entrar? Es un jugador juvenil, tiene que darles el aporte. Ey, tú puedes, dale, mándame otra. Pues necesitamos empatar, ¿no, compañeros? Es que él es el jefe de la pandilla, bro. Bueno, América 1, San Luis 0, él es el jefe, bro. Él es el jefecito, el patrón. La pelota le queda ahora en el fondo al equipo del América, Dilrosun. Es como en el América que tenemos a Valdés, ¿no? Y en San Luis tienen a Boli. Pero a veces Si Quiñones, la ¿no? pelota no se la dan a Boli, te vas de la pandilla. Te vas del equipo. Así de fácil, bro. Alejandro Romero, ¿por qué no tengo novia, bro? Porque te falta ser más malo, bro. 75 minutos. No le digas así, No, oye. no. A ver, No consejos le digas para tener así. novia, tío Jimmy. Ser malo, ser bueno, ahorita me lo vas a decir bien en este Ser orden. bueno. Araujo en la salida. Acá viene con Chicote Calderón. Calderón Ser bueno y la una detallista. para Rodríguez. Ahorita me dices, ahorita me reclamas. Le queda ahora Araujo con la 14. Araujo, atrás ahora para Malagón. Malagón en la salida para el central por derecha. Sebastián Cáceres para la pelota. Toca para Dilrosun en el medio. Se bota Henry Martin buscando ganar la pelota. Cortó Dourado, lateral de mano será por la banda de la derecha que le queda a la escuadra azul crema. La busca, la halla. Dilrosun se mueve el América en el ataque por la banda de la derecha en este preciso momento que va a tener Dilrosun la pelota desde el fondo, y el partido entre Mazatlán contra Xolos todavía sigue en empate 0-0. Lo que es el fútbol, señores, lo que es el fútbol. 1-0 este partido del América y el equipo de San Luis. 75 minutos de este bello partido. Va saliendo Araujo, tío Jimmy. Volvemos contigo cuando la tiene Cáceres, el uruguayo, en la salida de balón en pelotazo. Ya le van a dar calma desde el fondo. Sí, mira, yo sí considero que en este minuto Frank Boli está siendo muy desperdiciado. Yo lo veo allí que está corriendo por todos lados pidiendo balón, pero nadie le abre un balón preciso. Y cuando lo hacen un poquito complicado. Entonces, esa situación debes corregirla, Da Silva. No puedes desaprovechar las características y la gran sorpresa que te tiene este jugador. Entonces, si no le das un balón bien jugado, sufre. Entonces, tienes que buscarle un socio para que él esté, si es posible, a 10 o 5 metros de distancia de este jugador, porque así lo aprovechas. En este momento estás desperdiciando un recurso importante para empatar el partido. No sé si te das cuenta en este momento, Gustavo da Silva. No te des, pero acá lo estoy viendo que podría, si le pones algo más de acompañamiento, ese jugador te puede dar el gol del empate. Tú tienes la palabra. Él. Oye, tío Jimmy, ¿tú qué piensas del 50-50? La pelota lateral por la banda ¿En de la qué izquierda, sentido? 77 minutos del partido. ¿En qué sentido? Explícame. 80 minutos. Señor, la pregunta es directa, la pregunta es sencilla. 50-50, señor. La pelota ¿Es la le mitad? va quedando ahora desde el mitad? fondo. 50, De 50 y 50 posesión, señor. ¿Qué está pensando? Es mitad, pues, por eso. Mitad de posesión, pues. Pues ¿Sí o sí, no? mitad. Eso mismo. Correcto. Correcto. Le queda Dele. ahora Cáceres en la salida ahora con el futbolista Sanabria. Centro, Boli. La bola no le cae. La bola no le cae. La bola. Boli. Listo, la volaron, pelota afuera. Boli ya no va a mirar a Rodríguez, no exageradamente. No lo va a mirar y se va a echar a correr de ese lado Boli, que es generoso. Tocó la bola para Rodríguez, Boli. Bueno, no la tocó en realidad, el rebote le cayó a Rodríguez y Boli hace una falla así de ay, mi Oye, me gustaría verlo a Quiñones y a Boli juntos. ¿Qué sabes? Me gustaría verlo a Quiñones y a Boli juntos. Pero América. Boli es como el que hace todo bien, ¿no? Físico. Cuando lleva ya 3 fallas, hermano. Me gustaría verlo Pero juntos. son dos físicos duros, dos duelos físicos duros. La voló el futbolista. Y yo te iba a proponer otra. Yo estaba pensando aquí que si hubiera colocado a Benjamín Galdames, a Jonathan Villal, el San Luis, y delantero centro a Vitiño. Hubiera colocado 3 rapidísimos para el contragolpe. Obviamente Oli es importante, pero pues para mí está fallando y no se está conectando al equipo, que es la falta de química que se está viendo. Por eso es que no le llegan pelotas Totalmente de acuerdo. al Nación Costa de Marfil. Sí, eso es verdad lo que tú dices, porque si no entras bien en el ritmo, puedes hacer el mejor, pero lastimosamente todavía no encaja. Hay que aprovecharlo. Eso tiene que hacerlo el técnico semana a semana, día tras día, para que este jugador se meta en la estrategia. Porque él hace buenos movimientos. Su gesto técnico es interesante, pero no lo aprovecha.
Totalmente bien el córner, tiro de esquina por la banda de la derecha. Le va quedando ahora el recién ingresado Galdames a levantar el centro. 6 Torres, el centro. Cabezazo de Araujo. La bola queda viva. Va botando la pelota. El impacto. El balón le va favoreciendo ahora a la escuadra potosina. Ahora con el futbolista Julio César, el Cata Domínguez. Metiéndole juego. Ahora el 16 no es fuera de juego. No es fuera de juego de Gómez que levantó el centro. Segundo palo y le pegó así a la pelota. Otra vez se va. Otra vez se va la pelota de la cancha. Otra vez se fue. 79 ya con 35 minutos de este partido que estamos llevándoles a cabo. Ha llegado la escuadra potosina con una llegada sobre el segundo palo tras un remate de primera. Y el balón que roza otra vez el palo. Lo cerca que han estado. Lo cerca que han estado en 79 con 49 de los goles, de las anotaciones, de las insistencias. Y otra vez la pelota se va desviada, muchachos. Se va desviadita la pelota. Rodríguez entró en muy buena forma, la verdad. No ha finalizado muy bien una que tuvo frente al arco, pero entró anímicamente, está distribuyendo y es el que toma inicios. Boli para mí tiene que empezar a juntarse más con los juveniles. No sé, es que se la ha pasado peleando con los que entraron. Sí, Se la pasa regañándolos, ¿no? A los que lo van a ayudar. Y hace así como mero. Pero no tiene pelo, eso es lo peor, ¿no? Porque así lo hace exageradamente, ¿no? Yo sí veo que lo hace así de mal pedo porque le hace... ¡Ay, increíble! La fallaste, hermano. Esta era clara, ¿no? Así, ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste, ñaño, no? Eso ya lo hubiera metido. Aquí en México y en Costa de Marfil. Rubén Horacio González Canacue. Rubén, saludos. Rubén Horacio González Canacue, Palermo, Huila, vamos América. 1-0 ganamos. Huila. Saludos, Rubén. Te van un triquitrácatelas, hermano. Gracias por estar acá con nosotros. Al grande de Rubén González Canacue. Claro que sí. Alejandra Romero, dile tú, Renzonacchio. Jesús nos dice, jaja, nadie conoce Zúcar de Matamoros, Puebla. No sé qué es eso. Hasta a mí me dolió ese doble cabezazo, creo que voy. De Martín con el número 15 del Potosí. Los dos están tendidos. Pero ya se levantó Martín. Sí. Pero también me dolió eso. También me dolió. Ahí está, ¿no? Duro golpe, pero parece que va a continuar, ¿no? Sí. Parece que va a continuar, se duele, pero nada más cuestión de golpe con Chávez y Martín. Los dos terminan ahí un poco dolidos, se van a reintegrar al terreno. Martín sí es el que tiene el dolor un poco más fuerte. Le pegaron en la parte trasera del cráneo, así que, bueno, vamos a ver si va a poder ingresar, si le van a tener que poner un vendaje especial para su regreso o qué se va a terminar efectuando, porque la maneja ahora la pelota en el lateral de manos el equipo del San Luis Potosí, que está 1-0 el marcador a favor de la escuadra americanista. Marcha por la banda, el toque por la banda, el toque por el costado. Ahora Martín recupera, que está reingresando al terreno de juego. Dos Santos, Chicote Calderón, Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres. Ahora en la salida Cáceres, en corto ahora para el 6. Este es Dos Santos, 82 con 14. Ahora con Richard Sánchez. Richard avanza, Richard ahora por la banda, Chicote a la línea de fondo. Ahora va a salir el arquero que se quedó Sánchez con la caprichosa. Lo agarran, le mete salida ahora por la derecha, finalmente por la izquierda se decide tocar en corto para el futbolista. Ahora Bilbao con la número 20. Este es el Cata Domínguez con la 4. Ahora Domínguez hacia el cambio de frente. La manda ahora para el 8 Sanabria. Sanabria ahora por el otro costado. En 3/4 busca para Phillips. La bola bota. El rebote le termina quedando a la escuadra del América. La recupera ahora Cáceres. ¿Para quién ahora? Para Brian Rodríguez, el uruguayo que fue convocado en fecha FIFA. La toca con el 20 Richard. Richard, ¿para quién? Para el 3. La línea de la derecha ahora le va quedando a Israel Reyes. Javier Dilrosun. Israel Reyes ahora con el 3. Se bota en corto ahora Jonathan Dos Santos. Ahora con Israel Reyes, ahora con Cáceres y el número 4, el uruguayo que acaba de ingresar los de la fecha FIFA. Ya ingresaron menos Lichnowsky, es el que le está dando un descansito después de que se haya medido con Chile en la fecha FIFA contra Francia de Mbappé. La toca en corto y ya ha jugado 90 minutos. Valdés, la toca en corto, Valdés ahora, Javairo Dilrosun, línea de fondo, pegada a la línea de cal. Esto puede ser gol, Javairo, Marti, gol. ¡Gol! ¡Del América! A los 84 minutos del partido llegó el remate de larga distancia colocado base superior izquierdo del guardaballas Andrés Sánchez, que nada puede hacer. La manda a guardar
el uruguayo Brian Rodríguez, pegándole de interna, colocado, precisado, fijado, bien puntuado, y así lo baila, y así lo celebra. El gol es de Brian, el gol es de Rodríguez. El número 7 en el encuentro que termina apareciendo con el tanto, con la anotación. Es gol de la América. Dil Rosun tocó para Valdés, la dejó pasar Martín también, y finalmente le engancharon para Brian, que le pegó cruzado. En 2 minutos de que había ingresado lo marcó el hombre del gol, Brian Rodríguez, que lo gana el América en el partido, tío Jimmy. Sí, definitivamente hicieron lo justo, justamente. Mira, qué jugada por la izquierda. Ahí estamos viendo el centro, pivotea el jugador Martins. Ahí estamos viendo, mira, pivotea Martins y se la abre justamente a Brian, que le pega sin problemas ante una leve marca, que no ni siquiera lo pudo presionar, y marca la segunda. Ya está ganando con calma el equipo del América. Definitivamente se juntaron Valdés, Martins y definió Rodríguez. 2-0 gana el América. Jeffer Deportes. Para mí, qué golazo se acaba de hacer América. Es el primer gol de Brian Rodríguez, el uruguayo de 23 años, de 1.75, y pues excelente que empiece a llegar en este momento, porque América necesita jugadores que empiecen a entender el juego de Martín. Para mí, los jugadores que estaban en cancha jugaban bien, pero no entendían a Martín. Por eso es que Martín es un delantero que nunca entienden, pero que hace mucho desgaste táctico, conecta líneas, puede crear opciones de gol, te pivotea, entonces en cualquier momento te genera opciones de gol y es grande, y eso para mí lo hace muy bien Quiñones, que siempre aprovecha todo del delantero de América, compañeros. Ahí lo tenemos, hay falta, y bueno, ya el partido está 2-0, se ha cumplido, ¿no? Un poco el pronóstico que decíamos, el América ganándolo en un partido de poco gol, donde San Luis no consiguió el gol, ¿no? Estuvo cerca, no lo terminó consiguiendo al final, y el balón le queda al América. Ramoncito Juárez ahora con Malagón saliendo, la pelota por la banda. Malagón, Jesús dice, es como los niños cuando ven un dulce y se los quieren robar y comer, dice. Largo trazo, balón dividido, buscando a Martín. La bola tendida, el esférico botando, le va quedando ya a la escuadra del equipo del San Luis. Este es el Cata Domínguez, el Cata va para Chávez, el toque ahora con Klimovic, el argentino va cayendo, pide falta. Tiro libre en el partido que le va quedando a la escuadra ya potosina. En la media del terreno de juego, la va a mover en corto ahora Dourado con la casaca 3, el brasileño. Lo estorba a Brian Rodríguez, y finalmente le dice ya en movimiento. La toca ya en estos momentos con la número 22 Phillips. Avanza, cambia ahora Chávez, el mexicano. Ahora por la banda, se equivoca, Chávez no llega. La gana Malagón. Ahí está el gol. El gol precisamente cae de la banda donde arriesgó el San Luis, la banda de la derecha, o sea, la banda de la izquierda de Brian Rodríguez. Por ahí cayó el gol, por ahí cayó la anotación, por ahí terminaron concretando las anotaciones, terminaron consiguiendo el tema de los goles, por ahí se terminó dando a cabo. Bueno, la pelota le queda al equipo en la salida en estos momentos del América. Piden falta, tiro libre atrás de la media de la cancha en casi 90 minutos del partido. Valdés está lesionado de la parte de atrás, le dieron el recuerdo. Esperemos si no sea nada grave, porque venía de una lesión Diego Valdés exactamente, y acá le pegaron por atrás en casi 90 minutos del partido, Jeffer. Sí, lastimosamente San Luis no aprovechó su cuartico de hora que tuvo cuando ingresaron en los juveniles en el cuadro visitante, y para mí me deja mucho que trabajar para el cuadro visitante. ¿Por qué? Porque es un equipo que para mí en el día de hoy, si vas a perder 2-0, pues desde el minuto 1 empieza a proponer un poco más de fútbol, o empiece a utilizar mejor sus hombres. Yo me imaginé ahorita un San Luis obviamente defendiendo igual, pero con los hombres que entraron rápidamente, como Rodríguez y como el que nació en Atlanta, son bastante importantes. Entonces para mí el técnico debe utilizarlos más y no casarse tanto con Boli, porque en el día de hoy para mí demostró que no está mentalmente preparado para conectar a los juveniles. Siempre el jugador de experiencia, si Lambarre un juvenil, es el que lo abraza y le dice, hey, vení, camina, mándame más pelotas iguales, y le da como un abrazo en la espalda. Y pues eso fue lo que no hizo Boli hoy. Para mí fue Boli a pelear con los otros. La pelota le va quedando ya a la escuadra del equipo americanista. Mejor vamos a mandarlo a la casa del boxeo. Viene para Brian Rodríguez, largo trazo, balón tendido. No, pero Boli también gestó, ¿no? O sea, tampoco es así, ¿no? Pero sí, o sea, sí, pero no. O sea, Boli es como, se cree Messi, pero no es Messi, ¿no? Al final. Sí, le falta. ¿Para qué? Pero le falta. Sí, porque si hubiera, o sea, si el tipo es un jugador excelente, para mí, San Luis hubiera tenido que haber hecho 2 goles, las jugadas de él.
Entonces, si no tiene efectividad, pues trata de generar algo. Por lo menos es un jugador que para mí puede pivotear y juntarse muy bien. Tampoco se aprovechó eso, ni una jugada de pivoteo para que él pudiera hacer algo más. Ahí está. Bueno, Mazatlán acaba de anotarle gol al equipo de los Xolos del Tijuana, un gol por 0, gol de Amarilla, el delantero de este equipo. Y muy bien Amarilla marcando el gol, muy bien Amarilla marcando la anotación por parte del Mazatlán en 42 minutos de este partido. Que bueno, antes de irse al descanso en 42 minutos cae un gol y es del equipo cañonero, ¿no? En cuanto a la cuestión del partido. Sabemos que los segundos tiempos, en este caso al DT Rescalvo, lo busca más, ¿no? Un poquito que los primeros tiempos, compa. Es verdad. Siempre ha sido la característica de Rescalvo, porque él siempre tiene esa costumbre. Regala mucho en el primer tiempo, pero en el segundo, con los cambios, si tiene jugadores adecuados, puede en este caso ganarlo. Hoy lo está ganando en el primero, algo que poco lo hace, pero por lo menos lo está sirviendo en este momento para ponerse en ventaja antes del término del primer tiempo. Le va quedando ya la pelota a Valdés. Valdés en la salida. Valdés trepa. La gana Valdés. Avanza Valdés. Balón dominado. Pide la falta. El árbitro del partido dice que no hay absolutamente nada. Cae y pide la falta. El árbitro dice que ley de la ventaja. Habrá tiro libre para el equipo potosino. El balón en la salida. 5 minutos de añadido tenemos ya en el partido. 90 con 25 minutos en el partido. Va saliendo ahora el equipo de San Luis Potosí poco a poco en el encuentro. Trepan ahora líneas por la banda de la derecha. Ahora con Chávez. Regresa la pelota, pero más atrás ahora con el futbolista casaca número 4, Domínguez. Domínguez, Dourado. Domínguez ahora con quién, con Castro. La pelota le queda a Bolí buscando el balón botando. Le queda a Güemes buscando, intentando hallar algo. La tiene Güemes ahora por el costado izquierdo con la 8. Güemes ahora en retroceso con la número 20. Va trabando. Henry va a intentar pelear. La tiene Henry. Intentando ganar. Va cayendo Martí. Pide infracción. No hay falta, dice el árbitro. En los últimos 4 minutos que se van a jugar de este encuentro. De este partidazo de la jornada número 13. 91 minutos. Ahora la pelota le queda a Galdames. Galdames con la número 27. La puede retroceder ahora para Castro. Traba Dos Santos. La tiene Dos Santos. Avanza Dos Santos. Este es Valdés. Metiendo el velocidad al juego. Ahora Brian, 3-2-1, Brian. La falló Brian Rodríguez. En los últimos 4 minutos del partido. El balón pegó, pero en la red de afuera. Estaba nada acá de anotar el gol. Jeffer, nada. Acaba de hacer su doblete en este partido y no le bastaron menos de 15 minutos, ¿no? Un jugador que entró bastante activo, sabía el objetivo principal por el que tenía que entrar y la verdad le dio un envión de respiración totalmente al América con ese segundo gol. ¿Por qué? Porque ya tramitan, manejan el partido totalmente frío el partido y ya San Luis no propone igual que antes. Con este resultado América queda segundo con 28 puntos, San Luis queda replegado en el 13º puesto con 13 puntos y Mazatlán ya se le ubica a un puesto con un punto menos, Triqui, con el triunfo de hoy, puesto 14 para Mazatlán, Triqui, con la victoria parcial. Ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo visualizamos. Viene ahora Dos Santos. Alejandro dice saludos de Acapulco, saludos Alejandro. Oye, yo le voy a la máquina de Cruz Azul. Saludos, Alejandro, te mando un fuerte abrazo. Pero, Alejandro, ¿qué no vivías en la Ciudad de México, bro? La pelota le queda. Le queda a Valdés. Valdés ahora en la salida, atrás del medio de la cancha. Ahí está, la pelota le va quedando en corto. Este es Cáceres ahora en la banda. Jesús dice, al rato voy con el cazagol a fregar al Gober. Dice Jesús, ¿cómo? ¿A quién van a fregar o qué onda, bro? La pelota le queda ahora a Dos Santos. Cálmense. Dos Santos, Ramón Juárez. 93 minutos, faltan 2 y esto se acaba. Largo trazo dividido, Brian Rodríguez. La gana ahora Galdames, ahora tocó para Castro. La pelota Castro. Intentan el largo trazo. Dividir atrás ahora para el guardaballas. Y después el América gana. Y el pelotazo que estaba intentando sorprender a Sánchez se fue desviado. El balón de media cancha que intentaron pegarle al portero se fue desviado. Habrá saque de meta para el San Luis que muy rápido con Domínguez. Y ya tocan para Chávez. Este es Dourado. Chávez, Galdames con la 27. Ahora con Chávez. La toca en corta ahora Dourado. Galdames. Ahora Domínguez. Castro. La dejó para el 8. Este es Sanabria. Sanabria, buen manejo de la pelota avanzando por el costado de la izquierda. A velocidad, con mucha calma, avanza, trepa por el otro costado de la cancha. Ya amenaza, ya llega a línea de fondo. Viene ahora el casaca número 18, Cruz. Le mete velocidad, viene Cruz cayendo, pide penalti. El árbitro del partido lo va a señalar, no lo va a señalar. Señala la falta fuera del área que marque el árbitro del partido.
señala falta, señala penal, en el partido señaló penalti. Penalti, señoras y señores, será para el equipo del San Luis que señalan en el encuentro en el último minuto de la noche. Penal. Vamos a tener al parecer penal adentro del área. Es penal claro. Es penal claro porque le hacen la falta al jugador del San Luis y el árbitro no dudó. Nadie reclama, ¿eh? Sí, Es el penal más tranquilo que he visto en mi vida. Mira, ahí estamos viendo, mira, ahí está. Cáceres, el 27. Lleva, saca y ahí está. Le hace la instrucción número 6. Y el árbitro dice penal. ¿Quieres ver si las estadísticas de este partido? Recuerda, descarga SofaScore. Disponible para iOS y para Android. Es la mejor, sí, SofaScore. En la descripción de este video se puede pedir descarga. Descárgalo y por supuesto disfrutarás de mucho contenido de SofaScore. Bueno, ahí lo tenemos un poco. Este tema le va a pegar Bolí. Para que se lo coma. No, viene Bolí. Boli. ¡Se la comió! ¡Gol! Se agarró el pelo. ¡Gol! ¡Gol! Fran Bolí anotando. Había atajado Malagón, pero la pelota entró por casualidades del destino. Es gol del equipo del Atlético de San Luis que en el último minuto de la noche termina marcando el gol, lo termina concretando de buena manera, a buena forma, a buen estado. Así le pegó al arco. En el fondo Bolí con el tanto. Y ahí está la anotación. A los 96 minutos del partido, Bolí es el hombre del gol. En la voz del grande de Jeffer Deportes. Importante del segundo gol de Rodríguez en este momento, Triqui, o si no, América estaría dejando escapar 2 puntos vitales y la verdad, Bolí, siempre con incertidumbres, como lo veníamos diciendo, resistió todo el partido, pero me gustó porque el jugador que le hicieron la falta de San Luis se levantó, cogió la pelota y fue y la llevó y se la entregó a Bolí como diciendo, tome, tú eres el goleador, dale. Entonces, pues, a la final se comunió en esa delantera, Triqui. Hay química. ¿Y quieren que les diga Se algo? acabó el partido. Se van a comer al árbitro. Leal le dice, ¿por qué lo paraste antes? Ya van 96, ¿eh? Sí. Yo no sé qué reclamaban, pero andan reclamando el tema del tiempo. Bueno, ahí está. Sí. Ahí está. Ya van 96 de los 5 cañaderos. No es lo que nada me sorprende. Leal se va a comer al árbitro directamente, ¿eh? Porque con el director técnico contrario no se va a pelear. Se dan abrazos Jardiné y Leal, pero sin lugar a dudas fue un partidazo de ambos directores técnicos. Tácticamente una masterclass, tácticamente interesante, tácticamente una joya. Y el partido lo ganó el América. Lo ganó el equipo azul crema. En el fondo anotaron y al final hubo un gol del San Luis que movió un poco las cosas, pero estuvo el gol. Oye, y algo paradójico que pasó en este partido, que voy. Hasta antes del penal, Luis Malagón era el jugador del partido con 7.7 puntos de 10. Ejecuta el penal, se le va el balón y paradójicamente baja a 7.5. ¿Y quién creen que termina con 7.8 como mejor jugador del partido? ¿Quién creen que queda? Bolí. ¿Sí? ¿Rodríguez? Boli. Subió a 7.8. Y ese es el jugador del partido. Siempre confía en él, dice Triqui Boy. Y mira, y no lo digo yo, lo dice SofaScore. Porque es verdad, un error que cometiste en el penal, porque aparentemente lo tapabas, pero eso te fue, pues. Eso te quita puntos. Y el otro, que convirtió, prácticamente sube y termina siendo el jugador SofaScore del partido. Frank Boli. Así que así es el fútbol. Una jugada. Y Rodríguez. Rodríguez, el del gol. Sí, ¿cuánto sacó, bro? Sí. Aquí lo tengo justamente. Datos SofaScore. 6.7, es que le faltó tiempo. Porque si hubiese entrado un poquito antes, llegaba a 7, 10 y podía haber tenido un buen partido. Pero así son los puntajes. Entonces, Brian Rodríguez quedó con 6.7. A mí ese Boli, ¿sabes a quién me recordó, ¿A quién? Triqui? A nuestro querido amigo Bopensa del Cincinnati contra Monterrey. Bopensa, sí, porque fallaba mucho y al final anotó. Y era como físicamente iguales, ¿no? Sí, de hecho, eran muy de hecho, Bolí es muy buen futbolista. Es como Antuna que decimos, tiene velocidad,
Bolí, la forma en la que aguanta a sus rivales es algo único. O sea, el tipo genera ocasiones con su físico de aguante, ¿no? De no me la vas a quitar, yo puedo solo y la peleo y la lucha hasta el final, ¿no? Realmente creo que es un tipo hiper contra ahí, válido, importante para esta escuadra. Con esto acabamos. Mañana nos vamos a ver con las 2 transmisiones. Tenemos partido del equipo de Cruz Azul Pumas, partidazo, partido de Chivas contra el equipo de Monterrey. 2 partidos que vamos a llevarles acá por la pantalla tritera. Ya si el tío Jimmy se quiere sumar a uno que nos diga. ¿Ya? Pero bueno, vamos a estar mañana con un panel entero y completo en 2 partidazos de la Liga MX. Así es, estimados. No se olviden que esta transmisión fue gracias a SofaScore. Disculpen que lo mencione, pero SofaScore es mi patrocinador actualmente. Y definitivamente, Y ahí salen tiros de esquina, digamos, de ligas o algo así. Todo, Tío Jimmy, más o menos, todo, para yo entrar todo. ahorita a ver. sí. Mira, en SofaScore no solamente tienes fútbol, tienes natación, vóley, cricket, cualquier. Y lo mejor que me gusta de esta aplicación es que tú tienes todo. Mira, tú tienes en esta aplicación las estadísticas, la clasificación, tienes inclusive lo que hicieron los jugadores, porque con el Montecriboy utiliza mucho lo que es el mapa de calor. El mapa de calor de los jugadores es importantísimo para los análisis. Entonces, todo eso puedes tener en SofaScore. ¿Sí? Por ejemplo, en mi canal, la gente cuando ya voy a hacer ya están con su SofaScore y juntos analizamos y prácticamente llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, es una aplicación prácticamente que ayuda mucho para el análisis, muchísimo. Por eso, voy a tratar en lo posible para que hoy también tenga el piso de SofaScore. Ya tengo que hablar solamente con mi agente que me recomendó. Sus Y, guardaespaldas. sí, no, es mi agente el que me contactó. Ya, y lo tengo, es un inglés, es un inglés. Usted tiene agente, señor, no sabe eso. Sí, el agente de SofaScore. Bueno, ha terminado esto, señor. Y yo Gracias. voy a estar en la próxima. ¿Sí? Gracias, Tiki Boy. Gracias, Sí, Jeffer. gracias, tío Jimmy. Abrazo grande. Gracias, Abrazo, gracias, tío Jimmy. gracias a Abrazo, todos. Jeffer. Nos vemos en una próxima. Gracias, tío Jimmy. Gracias, Nos vemos. Triki. Un abrazo. Adiós. Nos vemos. Cuídense, chat. No se olviden, para la gente que nos está todavía sintonizando, estar en SofaScore y van a estar siempre informados de la mejor información. Esto fue un enlace con el canal Tiki Boy, donde llevamos en vivo el partido entre América y el conjunto de triunfo americanista 2-0. Vamos antes de terminar la transmisión con unos últimos mensajes. Estamos con la canción del tío Jimmy. Voy a bajar un poquito antes de terminar. Vamos con los últimos mensajes antes de terminar la transmisión. Dice Chochis, Chochis, América gana. Y ganó bien. Sí, ganó bien. Entonces, hasta el momento, se ubica aquí en la estadística SofaScore. Aquí tengo. Se ubica segundo con 28 puntos más 14 de gol diferencia. Los partidos que se vienen mañana, justamente, de la Liga MX, que lo vamos a llevar aquí también en conjunto con el canal de Tricky Boy, son los siguientes. Mañana juega a las 8 de la noche, 9 de la noche de México, perdón, 7 de la noche de México, Monterrey, Guadalajara, a la misma hora Pachuca, Toluca y Cruz Azul, Universidad Nacional Pumas a las 9:05 de la noche, 10:05 horario ecuatoriano. Así que mañana tenemos 3 partidos, 2 en simultáneo y por supuesto el partido de Cruz Azul que jugará precisamente a las 10:05 de la noche hora ecuatoriana, 9:05 hora de México. Así que vamos también a llevar ese partido. Bueno, nada más con nosotros, señores. Si te gustó la transmisión, pulgada arriba. Si no te suscribiste, es hora de hacerlo. Y por supuesto, descarga SofaScore, porque la descarga SofaScore es un apoyo al canal, ¿sí? Yo Jimmy TV y por supuesto a Somos Harto Fútbol. Nada más, señores. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz Semana Santa. Y por supuesto, nos vemos mañana en Sábado de Gloria. A ver qué pasa con los equipos. Nada más, señores. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.